Muy buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, gente? Yo soy Nix. Yo soy Gustavo. Estamos inaugurando este pequeño espacio radial, vamos a decirlo así por el momento, porque no sabemos a dónde va a terminar esto. La verdad que no. Eh, Podcast, posiblemente, es lo más sencillo. En YouTube quizás Video, también. YouTube, eh, Instagram. No sé, Twitter, no Facebook. sé, no sé cómo va a terminar en Instagram, a modo de una fotografía, una selfie Claro. del programa. Nada, estamos explorando este nuevo territorio. Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que es la historieta, un poco de literatura. Ahora estamos en un hiatus, así que vamos a empezar con estos ciclos. Vamos a hablar un poco de todo, De anime, manga, videojuegos, un poco de, novelas. sí, un poco de cine, un poco de series, Mm, las cosas que nos gustan. Vamos a tratar de que sea así una charla de sobremesa, tal cual. porque no da para venir con un monólogo y aburrir un poco. Ni nosotros ni el que esté escuchando, Sí. que tuvo la mala suerte de escucharlo. ¿Con qué vamos a empezar este primer episodio piloto? Y prácticamente con lo que se debería empezar, más o menos. Por ahí No, para el que no, no. no, ¿cómo que se debería? No se No, no, debería con se nada. tiene que No empezar hay con algo. ninguna, no hay ninguna ley. Claro. No, pero. Para. Hablando de lo que es el mundo Claro, del otaku. pero por eso, incluso para el que no conoce este mundo. Por eso, a modo de introducción, vamos a hacer este primer radio, video, lo que fuese. Y nada, vamos a estar hablando un poco sobre cómo se dio el origen del manga. El origen y la transformación y más o menos cómo funciona la industria hoy en día y todas Mm, esas cuestiones un poco tediosas, pero vamos a tratar que no sea tan plomo el mm, asunto. Eh, Tenemos que hacer un poco de historia, obviamente, para hablar del tema del origen del manga. Algunos que se refieren al tema del origen del manga se remontan mucho tiempo atrás. sí, 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 a la época de las cuevas, las Es la época cavernas. de la caverna, Sí, la era de hielo. sí, sí. Un poco tirado de los pelos, pero hay que mencionarlo. Lo que la mayor parte de los estudiosos mencionan como una especie de génesis de lo que es el manga o de la ilustración japonesa, eh, se remonta al siglo XII. Había en ese tiempo un monje budista llamado Tobak que realiza en unos rollos de papel unas ilustraciones que tenían la particularidad de mostrar animales antropomórficos, Mm, animales que estaban realizando actividades propiamente humanas, actividades de la época, del modo de vida de la época, y tenían un tono algo así como cómico. Yo creo que fue más el origen del furry que del Estaba manga. por decir eso. En el momento que me mencionaste, lo estaba pensando. Oh, Dios nos libre, maldito monje Bueno, budista. Eh, tuvimos que ver demasiadas cosas de Little Pony sí, sí, de esas características. aguanten los Brony. Sí. El tema con la transformación y la primera generación de una estética, de un estilo, de una narrativa manga, va a empezar recién muchos años más tarde, ya en el siglo XVIII aproximadamente. eh, Aparece una corriente de arte que es el ukiyo-e, que tiene un representante que es uno quizá de los más conocidos a nivel mundial, que es Hokusai. No Japosai, ¿no? No No Japusai, Japosai. no confundir con Japusai. Mm, Ojalá hubiera sido Japusai. Hoy tendríamos un mejor panorama no sabemos, de la vale. industria. Eh, Hokusai es conocido, eh, más que nada en Occidente, es más conocido por este famoso grabado del tsunami, de la Mm, ola gigante que aparece en un montón de lugares, de representaciones. Bueno, fue Hokusai el que termina acuñando el término de manga, que literalmente significa algo así como ilustración involuntaria o informal, compuesto de dos partículas, que es mang, eh, que es involuntaria, y mm. ga, que es ilustración. Eh, ¿A cuento de qué viene esto del término manga? Pasa que Hokusai había hecho una recopilación de sus ilustraciones en unos libros, ilustraciones que mostraban el modo de vida de esa época, cosas del teatro kabuki, escenas campestres y demás. Y él afirmaba que esos dibujos habían saltado involuntariamente de su cabeza al papel. Ay, 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 soy tan bueno Sí, que me sale así eso, porque. eso dijo él. Creo que para darse prensa Sí, nomás. Creo que para levantarse minitas en el sí, boliche, él decía, sí, mirá, mirá, me saltó de la cabeza el papel. claro. Y lo habrán matado. Seguro Hokusai murió asesinado por uno de sus rivales en el amor. Es verdad. Eh, bueno,
cuestiones aparte de cómo terminó la vieja Hokusai, no nos interesa. Tal cual. Él fue el que acuñó el término manga, que más adelante se va a utilizar para lo que es la historieta. Mm. Pero, ya en el siglo XIX, los principales elementos que se van a introducir para la formación de lo que es el cómic japonés viene de la mano de occidentales. Ah, mira vos. Sí, eh, precisamente dos europeos, un británico de nombre de apellido Wirman, un francés llamado Bigot, que introducen en Japón unas ciertas herramientas para la forma de hacer historieta, Que no había en ese momento que no había todavía. hasta el momento. Eh, Uno de los elementos principales que trajeron como novedad fueron los globos de diálogo. Los globos de diálogo que hoy en día son imprescindibles casi. Una cosita, un detalle bastante importante me Sí, parece. es cosa común por descartado Sí. que Hoy por hoy, por lo menos. claro, que hoy por hoy una historieta tiene que tener globo de Sí. diálogo. En ese entonces, en Japón se estilaba utilizar acotaciones al pie de las ilustraciones. Claro, una especie de subtítulo como sería ahora, creo que Claro, se... se sigue utilizando todavía en algunos trabajos de humor gráfico, por ejemplo, Sí, que son de una sola que viñeta. una sola viñeta, un Sí, solo sí, cuadro, sí, una sí. sola página, tienen todavía, suelen utilizar los diálogos al pie de la página. Claro, claro. Eh, bueno, ese fue uno de las novedades que introdujeron. Y la otra novedad fue el uso de líneas, de solamente líneas. Era muy común hasta entonces que las formas se pintaran, Claro. que las figuras humanas se pintaran, que se utilizara color para pintarlas. Ellos trajeron su bagaje, digamos, en lo que era el tema de trabajar en periódicos europeos y trajeron esa forma de utilizar solamente líneas para los contornos. Claro. Estos dos elementos que yo trajeron van a transformar un poco lo que es la cabecita de los autores japoneses y va a ir orientando un poco hacia la forma final que va a tener la historieta en Japón. Eh, Wirman lo que hace es fundar una publicación en Japón llamada The Japan Punch, donde utilizaba un poco el humor gráfico para satirizar el estilo de vida de esa época. Porque vamos a ubicarnos un poco en qué época estamos viviendo. Estamos diciendo mediados del siglo XIX, Ajá. el final de la era Tokugawa. Los que hayan visto o hayan leído Kenshin, Rurouni Kenshin, Samurai X, como se conoció acá en... Sí. Sálvame Kenshin, glorioso doblaje. Sí. Kenshin y sus amigos, o sea. Kenshin y sus amigos. Bueno, los que hayan visto esa obra recordarán que en finales de la era Tokugawa se vieron unos cambios muy abruptos en Japón. Se estaba abandonando el tiempo de los samuráis, el tiempo de los señores feudales, y Japón había abierto sus fronteras por fin, después de siglos y siglos de permanecer en ese ostracismo aislado del resto del mundo, y comenzaba a industrializarse. Aparecían los primeros trenes, los primeros tranvías, la moda también cambiaba, entonces era una cosa medio extravagante y extraña. Claro, la cámara que te robaba el alma, según... Ah, sí, sí. Capítulo totalmente original, fiel al manga. Sí. Nunca que fue un filler de relleno ese capítulo. Sí, bueno. Maldito Kenshin que se Dios. murió por culpa de 52 capítulos de relleno. Sí. Fue un precursor Dios. de los fillers. Naruto le debe mucho a Rurouni Kenshin. Bueno, entonces se vio un periodo un poco extraño, digamos, la gente estaba un poco confundida, las modas se cruzaban, había un cierto revuelo. Y Wirman utilizó esto para retratar el modo de vida que le parecía bastante cómico, bastante extraño. Por sobre todo por el cruce de cultura, digamos. Claro, claro, era algo... Nuevo para ellos porque encima Japón ya estaba cerrado, Sí, imagínate lo que habrá no se sido. veía de Claro. tiempos inmemoriales, algo así, de la época de Colón. Y por su lado, Bigot fue un poco más lejos, lo que hizo fue meterse con las autoridades japonesas, meterse con la política, con los cabecillas, que era algo que para los japoneses era impensado hasta entonces. Claro, tenían mucho respeto por el imperio. Claro, era una cuestión de honor. Y Bigot utilizó sus tiras cómicas para satirizar lo que era la forma de gobierno de ese entonces. Por el lado de lo que decíamos del estilo de ukiyo-e y de hacer ilustraciones que mostraran el modo de vida, era muy común este método de hacer ilustraciones que seguían una secuencia. Claro. Ilustraciones que a través de varias secuencias contaban una historia, en la forma en que hoy se utilizan las viñetas, pero en ilustraciones por separado.
Va a tener que llegar el siglo XX, principio del siglo XX, hacia el 1900, donde el número de cuadros que se utilizan para hacer historietas se reduce a 4. Y aparece que entonces en Japón, El famoso cuatro el comas. famoso 4 comas que hasta hoy en día se utiliza en Japón, sobre todo en los que son las tiras de comedia. Tenemos algún ejemplo como Lucky Star, por ejemplo, Claro, tenemos, qué sé yo, los Yakuindomo. Jack Domo. Bueno, ese estilo todavía se sigue utilizando, va a ser muy propio de Japón. Si tenemos que hacer una comparación con cosas de Occidente, por ejemplo, sería algo así como el Mafalda en Tal cual. Argentina, el Clemente el Caloi, Calvin and Hobbes o Peanuts, Claro, todo ese humor gráfico que Snoopy. se utilizaba acá en Argentina, digamos, para hacerlo Claro, en periódicos, aparecer en exactamente, periódicos. se transforma en eso. Y en este periodo, después de 1900, la aparición del 4 coma va a haber como un lapsus donde aparecen ciertos autores que ganan algún tipo de renombre dentro de la industria, pero no va a pasar nada muy importante hasta que suceda un hecho trascendental a nivel mundial. Y acá aparece un hecho muy importante que va a tener mucha trascendencia en lo que es la transformación de Japón y de la industria de la historieta dentro de Japón, que es el tema de la guerra. Ajá, la Segunda Guerra De Mundial. la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década del 30 inicia la guerra, recordemos que dura hasta el 45, Ujú. y Japón queda devastada por la guerra. Queda totalmente... Termina siendo uno de los países que lo pierde todo sí, prácticamente. las nefastas bombas de Nagasaki y de Hiroshima. Ujú. Japón queda destruido moralmente, económicamente, bueno, lo que sea, ya lo que es de público conocimiento. Sí. En esta situación, en este contexto así de un Japón que necesitaba reconstruirse, que empezaba Necesitaba esperanza, necesitaba necesitaba un tener. poco de esperanza o algo así, va a aparecer un nombre muy importante dentro de la industria del cómic, un muchachito que estaba cursando sus estudios en el colegio todavía, terminó un poco apresuradamente por el tema de la guerra Sí, tal precisamente, cual. y que en un periódico escolar precisamente va a alargar su primer tira, que es justamente un 4 coma que mencionábamos, estas obras de 4 viñetas en tono humorístico, que es el diario de Machan. Y se va a volver popular, esta tira va a tener incluso su propia publicación independiente debido a lo popular que se volvió. Ja, Y el autor es ni más ni menos que el señor Osamu Tezuka, el dios del manga. el dios del manga, sí, al día de hoy conocido como el dios del manga, y se ganó con mucho derecho ese título. O sea, no es Akira Toriyama el dios del manga, aclaramos No. a mucho, por más que muchos digan que es el dios del manga, no, fue Osamu Tezuka, y lo sigue siendo. Hasta que alguien le gane en producción, por lo menos. O sea, Claro. acá hay un detalle. El número de obras que publicó fue impresionante. Es uno de los mangakas más prolíficos. Se calcula, a los estadistas les gusta calcular estas cosas, que publicó más de 150.000 páginas de manga. Imagínate. No es nada poco. Nosotros estamos cerca de las 150. Capaz. Nos falta un par de ceros. Sí. Eh, Al año siguiente de que él publica este diario de Machan, empieza a trabajar en su siguiente obra, basándose precisamente en una novela occidental. Publica La Nueva Isla del Tesoro, Shin Takarajima, y se vuelve un éxito. Se vuelve un éxito, vende alrededor de 400.000 ejemplares. Imaginemos en esa época de crisis vender 400.000 ejemplares de una historieta, es abrumador, es una cifra astronómica. Y esto genera un movimiento sísmico en lo que es el mercado del cómic. Expliquemos, o sea, vamos a explicar un poco cómo se distribuía la historieta en Japón en ese entonces. Claro. Tenía dos vías que eran las más comunes. Eh, por un lado estaban los libros rojos, que eran unas publicaciones de tapa roja que tenían un papel de muy mala calidad y recopilaban mangas de varios autores. Y a los autores, precisamente que publican esta historia, se le pagan unos sueldos míseros. O sea, son unos negreros explotadores O sea, de lo mismo que artistas. pasa acá. Lo que está lo mismo que nos pasa a nosotros. Sí. Ah, Le pagaban chirolas por su trabajo artístico. La otra forma de distribución eran los libros de alquiler. mm, Eh, Eran unas tiendas que están desperdigadas por todo Japón. Pongámosle entre 20.000 y 30.000 tiendas que había en ese tiempo, donde la gente iba y alquilaba estos libros de historieta. estaría bueno para meter eso acá en Argentina porque está Sí, tan caro pagar sí, 100 pesos por una historieta que digamos, mira. el tema es que haríamos la gran paga de Dios y no devolveríamos Te nunca juro, te juro. los cómics.
el efecto que produce el éxito de Tezuka en la industria es tan grande que obliga a cambiar también la forma en que se distribuye. Primero hay que contar un poco cuáles fueron los cambios que introdujo Tezuka. Estamos hablando mucho del tema de que él influyó en el manga moderno, pero Claro, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? La temática? ¿Fue la forma? Eh, En parte sí, pero en parte sí, y en parte fue en la estructura de dibujar y de contar historias dentro del cómic. claro, él tomó muchas cosas, a él que le gustaba mucho el asunto del cine y por Sí, sobre todo la animación de Walt Disney, tomó muchas cosas claro, de de, las películas animadas claro, y la de Disney. introdujo en el manga. La traspasó al Mm, papel. Él lo que hizo fue casi una deconstrucción de la acción en las páginas. Hizo que se trasladara esa sensación de movimiento y de desplazamiento en el cómic. Hasta entonces no se veía demasiado. claro, todo era Eh, muy estático. Era muy estático, muy rígido, sobre todo en las partes en que se tenía que ver acción y movimiento. O sea, si tenemos que hablar de un cómic eh, que es puramente, no sé, Estático que cumpliera esa condición. romántico, Ah, cosas así, no es tan necesario. bueno, Pero en lo que se refiere a la acción, por ejemplo, si hojeamos cómics viejos de acá Argentina, por claro, que ejemplo, eran contemporáneos a Tezuka, la época Nippur de la Galle, el la Eternauta. época dorada del cómic Sí. argentino, cosas de D'Artagnan, de intervalo, También. de esas cosas, vemos que la forma de mostrar la acción es muy rígida. Mm, Él introduce estos cambios, le agrega, le aporta el movimiento de viñeta a viñeta, traslada lo que es el sentido de la animación y esto influye notablemente a los artistas que eran sus contemporáneos y a los que vendrían después. sí. Eh, Tezuka, mientras, hay que contarlo que mientras estaba haciendo su trabajo de mangaka, también había iniciado su estudio de medicina. O sea, Ser un superdotado, no no sé sé qué es lo que cómo hacía para es. Sí, estudiar en la universidad y encima trabajar al mismo tiempo. sí, era un tipo que le gustaba demasiado el asunto De de laburo. hacer cómic y por lo visto también de la medicina, Ta. salvo que lo hayan obligado a sus viejos, vaya a saber. Ja. Eh, Se lo recuerda también a Tezuka no solamente por haber introducido toda esta gama de modificaciones y de cambios estructurales en la narrativa del cómic, sino también porque cuando funda su estudio, él termina fundando Mushi Production, Ja. eh, realiza el primer anime de la historia, que es eh, la versión animada de Astro Boy de Tetsuya Nato, ¿no? Una obra por demás conocida a nivel mundial, creo que es la obra más conocida Sí. de Tezuka. Tuvo incluso a lo largo de su historia tuvo tres adaptaciones animadas, tuvo una en CG, incluso una película en 3D. No hay país donde no se haya pasado. Exactamente, que presentó esa obra en particular, muchos elementos de la ciencia ficción que se siguieron utilizando. Mm. Eh, y además de ser quien realizó el primer anime de la historia, también el primer anime a color, que fue la versión de Claro. Kimba el León Blanco. ¿Qué? ¿El Rey León qué? El Rey León, sí. Gracias Disney por el robo descarado Ja. al pobre Tezuka. Eh, Junto con Tezuka también hay que dar otro nombre que no puede quedar afuera de otro mangaka que trabajó codo a codo con Tezuka, que fue Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori es algo así como el padre fundador, el impulsor de una corriente, de un estilo que es el Tokusatsu, que es un estilo que es algo así como la contraparte del superhéroe del mainstream norteamericano, por decirlo de Claro. alguna forma. Claro. Son estos superhéroes solitarios al estilo de Ultraman, por ejemplo. Mm, Precisamente uno de los mangas de Ishinomori es Kamen Rider, mm. que se conoció de este lado del globo, y de Cyber 09, que también es dentro de todo bastante conocido. Eh, este género está un poco relacionado con lo que es también el Super Sentai, al estilo de los Power Rangers y demás. Del manga se volvió bastante popular en lo que son los live action, las series eh, actuadas, Mm. con actores reales, pero también tuvimos casos de animaciones del Tokusatsu, que es Ah, bueno. Casher Scene, Sí, por ahí un poco lo de Tiger and Bunny lo pondría también en ese. más o menos, que tomó bastante lo que es también Sí. la forma de los superhéroes americanos. Garou también del estudio Garou. Mapa. Bueno, son algunos ejemplos del impulso que le dio Ishinomori a este género
en particular. Y hay mangakas que fueron muy admirados, hoy en día no sé si lo serán, pero en su etapa juvenil fueron bastante fanáticos de Claro, este género. Masakazu Katsura. Katsura, que empezó con mangas como Wingman o la versión vieja de Setman, por ejemplo. Sí, Hideaki Anno, director de Evangelion, también había empezado. tal cual. Incluso hacía sus propias series en 8 milímetros caseras, parodiando el género. Pero volvemos a Tezuka. Tezuka publica, como dijimos, estos mangas exitosos. Crea esos animes. Funda su propio estudio. Con el correr del tiempo, incluso termina su doctorado. Y va adentrándose un poco en otros géneros. Hay que hablar de los cambios, mencionaba mucho los cambios que él introdujo o que él provocó en realidad en la industria, y no dijimos cuáles fueron. Por empezar, se transforma esta forma de distribución de los libros rojos a semanarios. Es la editorial Kodansha la primera que incursiona en esto de las revistas semanales. Creo que pensar que lo que inicia sí. debería haber terminado siendo súper poderoso como empresa, Claro. como editorial, digamos. Sí, pero años después la editorial Shueisha le come termina robándole el trono a la pobre Kodansha. Y también ocurre un cambio muy importante, una transformación muy importante en los libros de alquiler. ¿Qué va a aparecer acá en los libros de alquiler? Va a aparecer el Gekiga, que es una corriente que en contraposición al manga tradicional, recordemos que manga significa dibujo involuntario, el Gekiga significa algo así como dibujo dramático. Los autores empiezan a apuntar a otro target, empiezan a tomarse libertades de hacer historias escatológicas, sexuales, de contenido violento. Claro, van a un público mucho más diverso que lo que era más antes. diverso, mucho más adulto. Tenemos exponentes del Gekiga, por ejemplo Golgo 13 o Akira, el propio Akira, que van a devenir en lo que es el seinen hoy en día. Esta industria de los libros de alquiler va a morir o va a ser absorbida por las revistas de serialización. Ya va a terminar esa época de alquiler, y terminar en revistas mensuales, quincenales, que adaptan estas. O sea que van a empezar a surgir editoriales dedicados a eso específicamente. Claro, editoriales. Y el mercado empieza a enfilarse ya hacia otro futuro. El propio Tezuka empieza a meterse en toda esta corriente y su temática empieza a volverse más adulta, empieza a crear otro tipo de mangas. Y ahí se ve, por ejemplo, la implementación de lo que él estudió en medicina. Claro, de su formación académica. El caso más patente y más evidente es el de Blackjack, claro. este médico un poco taciturno que resuelve un sinfín de situaciones. Un poco menos se ve en Dororo, donde se muestra, se hace una muestra un poco de sus conocimientos de la anatomía humana, claro, y demás. Va a haber un periodo donde va a empezar a florecer la industria del manga en Japón, donde se va a empezar a consumir masivamente. Ya los mangakas ya no cobraban estos sueldos míseros, sino que las editoriales pagaban un sueldo mucho más decente, empezaron a cobrar mejor y se fue asentando como una real industria. Claro, ya era un trabajo oficial prácticamente, casi. Claro, mamá, quiero ser mangaka. Sí. Mirá, hijo, ¿qué? Ve, hijo, ve Miguelito y sé feliz. Y se va a notar un poco la influencia de la industria, el crecimiento de la industria a principios de los 70, con la aparición de un importante evento que hasta el día de hoy todavía persiste. Los 70, el famoso Comiquet. Aparece el Comic Market, la primera edición. La primera edición que fue realizada en realidad en el 71, 72, si no mal creo, en realidad. Y que en su primera edición tuvo alrededor de 30 círculos, o sea, 30... No, sí, como en la actualidad. Sí. No ha cambiado mucho. 30 artistas donde, bueno, presentaban sus obras de ficción basados en anime de esa época que ya existían. Claro, aparece el Doujinshi, claro, las famosas obras de fanáticos. Claro, y además esa primera edición reunió a unas 700, 800 personas. Y habrán recuperado por lo menos los invertidos que alquiler. Si no le cobraron el alquiler del lugar, recuperaron. Va a pasar el tiempo y vamos a llegar más o menos hasta nuestras fechas. Y hay una especie de estadística, por decirlo de alguna manera, de hace 10 años, que indica que
será por el 2007. El Comiket ha reunido o reunió en el 2007 prácticamente unos 35.000 artistas o grupos. ¿Cómo entran? Eso sí ¿Cómo que te entra esa juro. gente? O sea, Pareciera que van a ser más artistas de lo que personas participan sí, en yo creo en el evento. que ignoran esa ley de la física de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. La verdad que no sé cómo es. Te juro. Y la cantidad de gente a esta altura debe estar superando el millón y bastante más, Y capaz que sí. la cantidad de concurrencia. En ese 2007 llegó a concurrir unas 500.000 personas, o sea, medio Claro, millón de estamos hablando personas. de una década atrás. Claro, hace una Ha crecido década. exponencialmente el número de fanáticos. Y no solamente se presentan, como dijimos, el asunto de los artistas que hacen manga, sino también el tema de videojuegos, Claro, gente que hace el cosplay. tema de la novela, el cosplay que ha ganado como su mercado aparte también en estos últimos años, amateur y profesionales. O sea, creo que se reúne lo más grande del fandom japonés en Claro. el Comic. Es un evento impresionante. Además, este evento se realiza, esto hay que aclarar un poco, se realiza 2 veces al año. O sea, tiene como una especie de 2 episodios, uno en agosto y otro en diciembre. Sí, no dan abasto con Claro, uno y solo. que cada uno de esos episodios dura unos 3 días. Que parece poco, pero bueno, es bastante. Sí, bastante. Hay que tomar el tren temprano porque si no, no se llega. Dios mío. Y hay que hablar ahora, ya que estamos hablando de obviamente lo que es el origen del manga, para no desviarnos demasiado del tema central, Tal cual. hablar de la industria, cómo funciona un poco la industria, cuáles son las características del manga que por ahí la diferencian un poco del cómic del resto del mundo. Hay que hablar un poco, por ejemplo, de la forma de trabajo, de la forma en que se distribuye hoy en día. Vamos a hablar de cómo puede llegar alguien a dibujar manga, por ejemplo. Los pasos previos, de cómo se llega a una editorial. En Occidente es muy común, por ejemplo, el trabajo en equipo, dividido por equipos. Generalmente es un ilustrador, Un guionista. un guionista, a veces alguien que se encarga del color, un colorista. Claro. Y esto se debe muchas veces al tema de que lo que los autores de este lado no hacen un trabajo, una historia propia. Las historias suelen contratar a Sí, ilustradores cierto. por su talento y le entregan la historia. Por ejemplo, las grandes editoriales como DC o como Marvel, por ejemplo, contratan no sé, a Loeb, a, a- o a cualquier otro autor, otro ilustrador de renombre, le entregan una historia. Le dicen, bueno, vas a hacer una historia de Batman, de Spider-Man, Claro, vas a hacer una dibujame historia. una saga Claro, de este. dibujan una saga, y después pasan a otro ilustrador y Claro. se encargan. O sea, es la editorial la que le entrega la obra y ellos trabajan en equipo para realizar la obra que se le ha entregado. En Japón no funciona así. Los autores tienen sus propias historias. La forma de contratarlos, de que pasen a trabajar en una editorial, se hace en forma muy comúnmente a través de scouting. Por ejemplo, en el Comiket, buscan autores en el Comiket que tengan una calidad que le llame la atención Claro. y los llevan a trabajar a la editorial. Claro. Y la otra forma es a través de los concursos. Lo más normal también es Claro, los concursos de las propias editoriales o concursos como el Tezuka Awards Sí. o de la Kodansha, por ejemplo, que tienen prestigiosos, entregan prestigiosos premios. Sí. Y los ganadores de estos concursos son llamados, convocados por las Claro. editoriales. Además, claro, claro. pero también hay un detalle, digo, porque habiendo tantas editoriales, los concursos no es que son uno o dos concursos como por ahí pasaría acá en Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica. Son concursos mensuales, o sea, todos los meses tenés algún concurso, alguna editorial para poder participar. Claro, alguna forma de buscar nuevos talentos. Claro. Pero no es que los autores que ganan un concurso pasen directamente a serializar una obra. No. Hay como un paso previo. Hay un paso previo muy propio de Japón que tiene que ver con esta cultura del maestro y del discípulo. También. Es decir, si ya hay un autor que está serializando una obra, Sí. a un ganador de concurso se lo pone bajo la tutela de este autor. Se Claro, lo pone como asistente. Como asistente, sí. Que es muy diferente a lo que decimos de Occidente, de los trabajos bien repartidos y divididos, ilustrador, guionista y colorista. Claro, por lo menos los trabajos bien repartidos
¿cómo se le dice? En su base, en su forma principal, digamos, porque ellos se reparten el trabajo, pero o sea, el autor original hace todo lo que tenga que ver con la obra, o sea, todo que Claro, ver con el escribir el guión, claro, él es dibujar. dueño de la historia y de su estilo de dibujo. Claro, O sea, se encarga de las dos partes fundamentales. claro, Los asistentes lo que hacen es completar el trabajo para llegar a tiempo. tal cual. Eh, Tenemos casos, sí, de tándems, de casos que no son muy usuales, por ejemplo, Ova y Obata de Dan Note, Mm, que son guionista y y dibujantes, o dibujante, sea, pero no son los más, no, son casos muy excepcionales, muy digamos. excepcionales. Eh, como decíamos, estos ganadores de concurso pasan a trabajar como asistentes de un mangaka y se van puliendo a medida que este mangaka va serializando su obra. Algunos terminan trabajando como asistente profesional, Mm, es decir, que se los alquila, se los contrata para asistir a autores. Y claro. ya su carrera se basa en trabajar de asistente. Pero otros, en cambio, se independizan con el correr del tiempo y largan su propia obra. La forma de llegar a serializar una obra muchas veces es a través de un one shot, que son obras pequeñas autoconclusivas, Claro. donde se pulen un poco Y el claro, y que te contexto. dan un vistazo de cómo en realidad será su próximo manga si es que Sí, logra lo ha tener tenido, éxito este one Naruto shot. tuvo su one Sí, shot, sí. Devil Defense tuvo su one shot, y si repercute dentro del público que consume las revistas, Claro. terminan teniendo una serie regular. Eh, hay que mencionar también que hay como una especie de árbol genealógico también con el tema de los mangakas y asistentes, donde eh, van famosos autores a su vez Apadrinan. Sí. engendran otros famosos Sí. autores. Sí. El caso más mencionado, más comentado y más conocido es el de Obata, Mm. el dibujante de De Death Note, Note, sí. que cuando él serializaba su propio manga, tuvo bajo su mando a Nobuhiro Watsuki, que Oh. después se independizó, terminó dibujando Rurouni Kenshin. Kenshin, Samurai X, y mientras realizaba Sí. Kenshin, tuvo a su vez a Ichiro Oda, que es el autor de One Piece, Sí. que es Wow. ultra conocido, Bueno. se llenó de plata, y a Hiroyuki Takei, que fue el autor de Shaman King. Claro, o Así sea, que si vos querés ser un buen mangaka, querés ser exitoso y vas a tener que ser asistente de alguno famoso. claro, Parece que por regla por lo menos. es un aprendizaje, una vida de aprendizaje muy, Mm, muy importante, porque además no solo van aprendiendo la parte artística, van mm. absorbiendo un poco la forma de dibujar, Claro. sino también el método de trabajar que tiene que ver con la relación laboral que tiene el dibujante con su editorial. Claro. El tema de, de los plazos de entrega, las formas, y además nos estamos olvidando de un personaje muy importante también dentro de lo que es el trabajo del mangaka, Sí. que trabaja de las sombras, Sí. es un titiritero en la oscuridad, pero El, que tiene mucha influencia. Estabas por decir, el editor. te corté, Sí. pero es el editor, sí, el odiado, el detestado editor. El editor no es una cosa menor, Sí. o sea, no es para nada un elemento que poco influyente en el éxito o en el fracaso de una obra. Eh, las decisiones que tienen que ver con lo que con lo que va a contener la historia de tal o cual título, del camino que tienen que seguir, de los personajes que van a quedar, de los que pegan, de los que no pegan, muchas veces son decisiones tomadas por el editor y no por el propio autor. El autor muchas veces sienta las bases, cuenta su historia, pero las decisiones eh, que van a tener que ver con el rumbo, con la llegada que tengan a Mm, los fanáticos, con el éxito y con el fracaso. exactamente, son propiedad del editor. Mm, Tenemos algunos casos muy conocidos, por ejemplo, con Akira Toriyama, cuando estaba publicando Dragon Ball, ajá. su editor Torishima fue el que tomó decisiones que llevaron un poco a convertirse en el éxito de nivel global en el cual se transformó años más tarde Dragon Ball. Claro. Recordemos eh, la forma, el formato que tenía Dragon Ball en sus inicios. Si alguien vio la obra anterior de Toriyama, Doctor Slump, va a poder ver un poco los rasgos de la forma que tenía él de contar historia y lo que le gustaba. Claro. Ese tema de las sociedades aisladas, del humor, Mm, de esa cosa escatológica y sexual. Bueno, Dragon Ball en su primera etapa fue eso, un road trip.
que curiosamente, años más tarde, Eiichiro Oda tomó como referencia para crear su One Piece, su popular y exitoso One Piece, mega exitoso One Piece. Torishima fue el que decidió un poco, el que le dijo a Toriyama, mirá, el tema del torneo de artes marciales funcionó bien. A mí me gustan las peleas, había algo en la tele que me gustó cuando peleaban. No, a los chicos les llegó, a los chicos les gustó esto, tuvo Claro. un rating impresionante. Incluso el propio torneo de artes marciales fue tomado de un evento, de un suceso del manga anterior de Toriyama. De Doctor Slump. Había un torneo en Penguin Village. Entonces, como el torneo en el manga anterior, el torneo este de pelea en Penguin Village había sido tan exitoso, Toriyama le dijo, bueno, probemos con un torneo de igual dimensiones en Dragon Ball. Claro. Volvió a tener éxito en Dragon Ball, entonces dijo, bueno, vamos a orientarnos hacia lo que es la lucha. De ahí va a venir el periodo de Dragon Ball Z, claro, de Goku grande, sí, ya casado, y los visitantes de su planeta. Y todo el tema de Dragon Ball Z, y bueno, fue la parte más exitosa que hasta el día de hoy la mayoría de los fanáticos recuerda más la parte del Z en adelante que la primera sí, época. Además miran más el Z, muchos de los jóvenes ahora miran el Z y no se miran, por ejemplo, la versión cuando era chico. Ahí vemos un poco del efecto que tiene el editor dentro de la historia. Bueno, y eso le valió hacerse presidente. Eso le valió un ascenso importante porque Torishima pasó de ser un editor más de un mangaka a convertirse en cabecilla de la editorial Shueisha, la editorial más poderosa, estamos hablando de Japón en lo que respecta al manga. El tema de la forma de publicar manga, o sea, estamos hablando acá de cómo se llega a ser autor de manga, o sea, de los pasos previos a convertirse en mangaka. Ahora, ¿cuál es la forma en que se publica? ¿De qué modo llega al público? Tenemos por un lado lo que son los semanarios, las revistas semanales. También hay quincenales y también hay mensuales. Mucho tiene que ver con el contenido y el público al que va dirigido. Como decíamos recién, la Shonen Jump, por ejemplo, es una publicación semanal. Claro, y va dirigido exclusivamente a jóvenes. Claro. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis ahora. Me acordé de un detalle. Y vamos a hablar un poco. Y lo relacionamos ahora con Tezuka. Salimos del tema de Tezuka y volvemos. O sea, todos los caminos conducen a Tezuka. Hay algo que nos daba gracia y comentamos un par de veces. Que la gente solía decir en la época de los 90, creo que hasta el día de hoy hay gente que todavía cree eso, tiene esa creencia, ese mito. La gente que no tenía mucho conocimiento acerca del manga o del anime solía decir que ese estilo visual, que esos rasgos que son muy comunes en el manga y en el anime, que es el de los ojos grandes, se debía a un complejo de los japoneses. O sea, creo que no, lo voy a verificar, pero creo que no. La gente solía pensar que en serio los japoneses dibujaban con ojos grandes a sus personajes porque tenían un complejo debido a sus ojos rasgados, sus rasgos orientales, y querían emular el estilo de ojos grandes de los occidentales. Claro. Y nada más lejos de la realidad es porque este modo de dibujar, este estilo de ojos grandes, proviene de Disney. Dijimos que Tezuka era admirador de los estudios de Disney, de los trabajos de Disney. Y él tomó de las obras de Disney, por ejemplo de Bambi, esa forma de dibujar. ¿A cuento de qué viene esto? De que la periodicidad de los semanarios exige que se haga un trabajo muy veloz. Tener en cuenta que los mangakas que publican por semana tienen que publicar alrededor de 20 páginas por semana. O sea, es un periodo muy exiguo de tiempo para realizar un Tenés que dibujar 20 páginas por semana. Claro. Tienen que entregar esa página con plazos muy asfixiantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen que hacer una economía de recursos. Claro. Por eso suelen ser estilos más despojados, de líneas simples, de estos ojos grandes que decimos. Generalmente mucho refuerzo semántico y líneas cinéticas. No se meten mucho con los detalles, con los pequeños detalles. Claro, como son los tonos grises, o sea, prácticamente en blanco y negro por lo general. Obras muy populares del shonen, el shonen actual incluso, como Naruto, One Piece, como Bleach, o incluso el propio Dragon Ball, eran mucho blanco y negro, en un contraste muy notable, y esto se debe a la rapidez que tienen que tener. Pero error de los que creen que existe un estilo manga. No existe un estilo manga. O sea, hemos visto a lo largo de los años publicaciones que decían aprende a dibujar manga, enseña a dibujar manga. No hay un estilo manga. No hay. Es el estilo que nos llega a nosotros
porque es el estilo más popular, es que el que va dirigido a jóvenes, y especialmente suele ser el estilo de manga que gana una adaptación animada, que pasa a Sí, ser anime. Entonces eso no llega de este lado, nos llegan los animes de ese estilo. Pero hay una enorme variedad de estilos de dibujar, mucho más adultos, mucho más realistas, más mucho más complejos. llenos de detalles. Sí. Eh, incluso en mangas que, por ejemplo, no parecerían muy detallados, como el manga de Gon. Si alguien alguna vez jugó el Tekken 3 se va a acordar de este personajillo que era un dinosaurio minúsculo. Bueno, ese es Gon, es de un manga seinen, aunque no lo parezca, de un manga que sucede en un entorno natural Sí. de bosques y montañas. Y el autor es ultra detallado. El que mira el manga de Gon va a ver hasta la última Hojita. línea, sí, de la última hoja, de la hoja más pequeña de la roca, Sí. hasta el último detalle. Y esto eh, obviamente hace que este tipo de dibujo lleve más tiempo. Y ahí saltamos a lo que son los dibujantes Seinen, Claro. que publican ya con mucho más tiempo, generalmente en las revistas mensuales, y tienen otro estilo marcadamente diferente a lo que es el estilo del shonen del cual hablábamos. Ahora, estas revistas suelen ser revistas que recopilan varios autores. Hablamos de los semanarios, de las revistas quincenales. Ujú. Y tienen un formato de más o menos de guía telefónica. Sí, de 200, 500 páginas más o Sí, menos. sí, 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 muchísimas páginas. Sí, sí. Siguen manteniendo esa costumbre de los libros rojos de tener un papel de muy mala calidad. Mm, Porque es básicamente papel reciclado. claro. Además son libros desechables, o sea, tampoco es Claro, que... es que No es para como... guardar esos libros en... No, no, no se colecciona, serían como los periódicos Claro. de este lado. Sí. Cuando un autor que publican esas revistas tiene un éxito importante, ahí recién pasan al paso previo, que es ver su obra publicada aparte, en un formato aparte, Claro. en un tomo individual, que ahora sí los fanáticos pueden coleccionar, porque es un tomo más reducido. Estos tomos son los Tankobon, los Ujú. famosos tomos pequeñitos de 200 páginas. Ujú. Eh, y a su vez, cuando un tankobon vende mucho, cuando un autor con su historia es un éxito de venta, pueden tener una edición especial llamada Kazenban. Los Kazenban estos tienen la particularidad de que traen las páginas a color que originalmente salían en su semanario. Claro. En los tankobon solamente se escanean en escala de grises. O sea, son Tal las cual. páginas que, por ejemplo, en la Shonen Jump venían a color, Sí. al tankobon pasan a grises. Pero en el Kazenban se recuperan y tienen las páginas originales a color y con portadas con ilustraciones totalmente nuevas, Claro. inéditas. Eh, si son ya extra deluxe, digamos, son de edición limitada, se la conoce como Isoban. A su vez puede haber nuevamente Otra otra, versión. otra versión que es como una recopilación de la recopilación, Dios mío. que son los Wideban. Claro. Los Wideban traen el doble de páginas a su vez, lo Mm. que acorta la serie a la mitad de números, Claro. y se pueden convertir nuevamente en los Bunkoban, Sí. que los Bunkoban son la versión de los Wideban en formato de bolsillo, mucho más pequeñitos. Básicamente son estas las tres o cuatro formas de que tiene un autor de publicar sus obras Claro. independientemente. Y después ya tendrá su versión digital hoy por hoy, digamos, en internet Sí, para se descargar. puede llegar. Hay autores que llegan a publicar sus trabajos directamente en tomo. Son los menos, Claro. son muy escasos. Pero los pasos previos eh, suelen ser esos. Mm. Eh, A mí algo que me quedó picando nomás que mientras vos explicabas ese asunto de la velocidad con la que tenían que trabajar y demás, ajá, por ahí había que agregar el asunto de realmente la forma del trabajo, el tiempo de trabajo, cómo el autor como lo se... reparten. Claro, cómo se reparte. Eh, porque justamente esta cuestión de que es semanal, en algún momento vos tenés que dibujar la historia y en otro momento tenés que escribir el guión de esa Exactamente. historia. O sea, entonces pasa que por ahí tenés justamente lo dicho, una semana para hacer todo eso. Yo lo que había leído, o lo que informaban algunos autores, en algunas páginas específicas, decían que, por ejemplo, a ver si no mal recuerdo, creo que en One Piece el autor decía que se tomaba un sábado para escribir el capítulo
el editor venía a la noche, revisaban juntos Ujú. el guión de ese capítulo, Funcionaba. claro. Y si funcionaba, bueno, le daba el ok y podía trabajar ya a partir incluso del domingo. Ahora, el problema es, si la historia no funcionaba, Si el claro, editor rechazaba. si el editor rechazaba eso, tenía entonces el domingo para corregir y entonces empezar a trabajar o a dibujar esas páginas ya a partir del lunes. O sea, eh, no sé si tengo que aclarar esto, pero significa que no tienen día de descanso. No, Mm, el resto de la semana, unos 5 días Claro, cinco para... días para dibujar entre 18 y 20 páginas. O sea, es una locura, es un trabajo donde uno puede descansar. Sí, no, El autor ya sí, realmente yo creo que los mangaka trabajan cuando terminan finalmente su obra. Sí, prácticamente, pero vos fíjate que, de nuevo, volviendo al caso de One Piece, el autor ya varias veces en el año se tiene que tomar un descanso de una semana Luego porque, se muere, sí. porque se muere. Sí. Prácticamente le dan solamente descanso cuando se sienten enfermos, Sí, imagínense. bueno, hay casos, por ejemplo, de Kentaro Miura, el autor de Berserk, Hmm. que ha tenido que parar varias veces Berserk por cuestiones de enfermedad. Sí, Ha pasado con Ai Yasawa, la autora de Nana, que también por cuestiones de enfermedad tuvo que parar su obra. Creo que el más prolífico en cuanto a parar su obra debido a enfermedades sí, es Togashi, el autor de Hunter x Hunter. sí. Eh, Hunter x Hunter es un shonen que se sigue publicando todavía, que viene publicándose desde los 90, que todavía no está cerca de su final, y que si reunimos todos los tomos que Hmm. tiene mucho menos que One Piece, que se Sí, empezó a publicar después. sí. O sea, con eso nos damos cuenta de la cantidad de veces que ha tenido que detener la publicación debido precisamente a problemas de salud. Es más, hay veces en que Togashi tuvo que redibujar las páginas que había Ja, hecho en el semanario porque están horribles. ja, O ja. sea, si uno compara, se ve que el trazo es espantoso. O sea, por los Claro. temas de salud no podía dibujar bien, pero estaba obligado, se obligaba a terminarlo. Y cuando salía el Tankobon, los redibujaba nuevamente con un mejor dibujo, con un trazo mucho más limpio. Ahí vemos el tema de lo que es el estrés laboral en el asunto Ja, ja. del trabajo como mangaka. Si alguien quiere tener como una visión de cómo funciona esto, está Ah, en Bakuman. claro, el manga o el anime de Bakuman, donde se muestra un poco Sí, sé cómo funciona este asunto del esta trabajo. historia de Sí, entrar a trabajar como novato en una sí. editorial y todos los dolores de cabeza que eso conlleva. Cayendo incluso en el tema este de la enfermedad por exceso Sí, de de trabajo. trabajo. Otro, otro detalle curioso también con el tema de los tankobon y de los mangas cuando salen al mercado, que esto es muy propio de Japón, es muy propio de la cultura japonesa, creo que no existe en otra parte del mundo, es que suele salir junto con los mangas un CD-drama, Sí. que son versiones de audio de capítulos del manga, protagonizada por actores de voz, por los seiyus, como versiones modernas de las radionovelas, de las antiguas radionovelas. Eh, Cuando estos mangas tienen versión en anime, muchas veces se suelen conservar los mismos actores de voz que realizaron los Claro. CD-drama, porque ya los fanáticos están familiarizados Con la voz. con estas, con estas voces. Bueno, dijimos que hay varios tipos de publicaciones. Esto tiene que ver con el público al que va dirigido. Claro. Los semanarios, las revistas quincenales y mensuales tienen un target, un cierto público. Y esto tiene que ver con el género, o sea, está muy establecido la diferencia de género en Japón. Eh, Creo que incluso desde una ley que se largó allá por el 2010, mucho más Mm. se ha marcado esta famosa ley anti-manga que le decían, que causó tanto revuelo en su Ah, entonces. Eh, pero existe esta categorización, depende del tipo de historias. claro. Tenemos, por ejemplo, volvemos a la Shonen Jump, porque es la más emblemática de su género, que va dirigida a chicos de entre 12 y 17 años, Mm, y sus historias entran en el género shonen. claro. Eh, Son las historias para chicos. claro, Para adolescentes. para Para adolescentes, adolescentes. por cierto, sí. Lo consume hoy en día, lo consumen también los adultos, Ja, pero técnicamente en Japón va dirigido a esa clase de público. claro. Eh, a su vez, este género tiene como sus subgéneros, sus divisiones menores, podríamos decir. Eh,
Podemos nombrar algunos de los nombres más reconocidos Claro, los principales por lo menos, porque si de no la- sería infinito Sí, mencionar todo lo que han hecho. ahí se inventan cada tanto algún nuevo subgénero y hay algunos que ni siquiera están muy etiquetados, Mm, pero se entiende que pertenecen a una línea, a un estilo dentro de lo que es el shonen. claro, Tenemos el más eh, rele- relevante posiblemente es sí, el de luchas, claro, la de lucha. el shonen de lucha, en un caso de... Qué sé yo, ahí tenemos Dragon Ball, tenemos Naruto, tenemos One Piece, tenemos Yu Yu Hakusho, tenemos Kenshin, Y podemos seguir y etcétera, hasta, etcétera, etcétera, hasta etcétera, las etcétera. próximas navidades y Sí. siguiendo con ese estilo. Eh, predomina, predomina toda una especie de estilo dentro de lo que es el shonen de lucha, instaurado por los shonen clásicos. Creo que Mm, Dragon Ball fue el que marcó muchas de las pautas que iban a seguir las futuras historias de ese estilo. claro. Sobre todo porque la Shueisha es muy estricta con su tipo de historia. O sea, y sus editores son muy minuciosos y detallistas Sí. en ese apartado. Tenemos también otro de los subgéneros del show Predominantes. predominante, que es el de deportes. Sale de deportes. Que de Bueno, deportes tenemos una para lista tirar para también, arriba. también bastante amplia. Por ejemplo, tenemos Capitán Tsubasa, que es lo que es por parte del fútbol. Sí, que fue supercampeones acá en este lado del Claro. mundo. Después tenemos algo de básquet con Slam Dunk, por ejemplo. Sí, Kuroko no Basket ahora más contemporáneo. Claro. Después tenemos ciclismo, por ejemplo, con Overdrive. Overdrive, que bueno, pobre, no tuvo una adaptación animada demasiado prolongada. Le Después cortaron el tiempo. tenemos algo de ¿cómo se le dice? De boxeo con Hajime no Ippo. Que es un clásico ya de culto en Japón. Uf, que ya no sé cuántas Que décadas de acá, tener la historia. que acá no ha tenido tanta Repercusión. pegada, iba a decir, Mm. para hacer un chiste con el género. Claro. Claro, no tuvo tanta repercusión, pero en Japón es realmente una serie de culto. Ashita no Joe es la más recordada porque fue un clásico de ese estilo Mm. mucho antes. Y es más, tiene incluso hasta su propia escultura en un barrio de Japón. Uf, o sea, lo que significará entonces. Sí, de Ashita no Joe. Ujú. Tuvo películas hace muy poco actuadas. Claro. Eh, Después tenemos, por ejemplo, Tenis, con Baby también Step. con Baby Step, Prince of Tennis, que fue del estilo más fantástico, tirando a lo que fue Sí, Supercampeones. Baby Step era un poquito más Baby realista. Step en mucho ese sentido. más realista. Sí. Aichel Niyoichi, Aichel 21, Ajá. en el mundo del fútbol americano. Y hay cantidad ingente de títulos que se refieren al shonen de deporte. Eh, de cocina, un shonen de cocina. O sea, Tenemos historietas de cocina, o sea, qué chico, de chico yo soñaba con aprender a qué cocinar. chico de 14 años se vaya a comprar un manga de cocina. Pero sin embargo lo tenemos. Y Sí, le dan su vuelta de tuerca, Sí, los japoneses, sí, sí. ese tema. En ese caso tenemos, por ejemplo, Shokugeki no Soma, Sí, que todavía está en emisión, se está serializando. Yakitate Japan. Que hace un tiempo tuvo también su versión en anime. Tampoco fue muy conocida de este lado Sí. del globo, pero estaba bueno, estaba Y bastante obviamente llevadera. debe haber un par de títulos más ahí que voy a pasar por alto. Sí, no, hay un... Quizás en otros géneros más adultos se encuentra un poco más el tema de estos mangas de cocina. Temas de romance. ¿Hay romance en el shonen? ¿Los chicos se enamoran? ¿Será? ¿Está permitido eso en el shonen, por ejemplo? En Japón sí, en Japón los chicos se enamoran Ah, mira vos. como cualquier colegiala de 15 años. Ah, Obviamente tiene sus dosis, su sí. estilo muy particular de hacer historia de romance, los mangakas japoneses en cuanto al estilo shonen. Por ejemplo, Ish de Katsura, que antes había hecho Video Game Live, que a mí me parece, por lejos, la obra magnánima de Katsura. Más allá de lo que haya hecho después, a mí me parece que fue la historia más completa de ese autor. Es bizarro porque a él creo que le pasa. Yo recuerdo una vez, sacando un poco de contexto esto, pero bueno, Batistuta dijo que no le gustaba jugar al fútbol en algún momento. Claro, Y sin embargo era un genio pero jugando era al muy fútbol. bueno jugando al fútbol. Sí. Y creo que a Katsura le pasó lo mismo con Nis. Que al tipo le gustaba en realidad mucho lo que habíamos hablado de los superhéroes. Claro. Se quería dedicar mucho a eso. Y sin embargo le fue muy bien con las historias románticas. Bueno,
hay que mencionar algo importante de la carrera de Katsura, por ejemplo, Ajá. cómo él empezó. O sea, Sí. él empezó porque él en realidad quería comprarse un equipo de música. Ah, cierto, sí. Él en el colegio él quería, su sueño era tener un equipo de No, música. música. Decía, yo quiero Re capo. este Sony de 10.000 watts. Sí. Y participó de un concurso de manga solamente para conseguir el dinero para comprarse el Un equipo de equipo de música. música. Finalmente ganó el concurso, lo llamaron para Tenés que trabajar. ganar un concurso para comprarte un equipo de Sí. música. Yo muchas veces quería un equipo de música y nunca me he convertido en mangaka profesional. Voy a ver si me intereso por otra. Todavía estás esperando el concurso para Sí. poder comprar el equipo de música en realidad. Sigo con mi viejo MP3 que está arruinado. Pero claro, en realidad le pasa también un poco, creo yo personalmente, que le pasa un poco también como a Toriyama. Toriyama, si uno ve sus primeras obras, sus one shots, sus historias independientes, ve el primer éxito que tuvo que fue Doctor Slam, Sí. ve las historias post Dragon Ball, por ejemplo Cashman, Sí. se da cuenta de que el chabón está interesado en hacer historias de comedia. Claro. Le gusta mucho la comedia, le gusta ese estilo como decíamos, de estas civilizaciones aisladas y mostrar cómo se puede contar historias en un tono un poco fantástico, pero siempre sazonada con mucha comedia. ¿Y qué pasó? Dragon Ball tuvo mucho éxito en las partes de lo que es la lucha y bueno, le dijeron, Toriyama tenés que hacer lucha, o sea, tenés que hacer pelea. Y él intentó, hizo por mucho tiempo Sí. lo de lucha, pero en algún punto se aburrió y dijo basta. Pero le pasó, como le pasa a muchos mangaka, que no pueden volver del éxito. Le pasó a Watsuki, que después de Kenshin no volvió a pegarla otra vez. Se intentó hacer otra historia, pero no le Toriyama salió. intentó después de Dragon Ball, como te digo, hizo Cashman y le fue malísimo. Sí, Así sí, que, o sea, Más que nada, solamente yo creo, esta es mi opinión personal, Leo, porque la gente que le seguía esperaba historias similares a Dragon Ball y no fue así porque obviamente el autor quería hacer otra exactamente, cosa. quería hacer otra cosa y bueno, le fue muy mal. Naoko Takeuchi, otro ejemplo. Mm. Después Sailor Moon intentó también hacer otras cosas. O sea, Le fue bastante mal también. Togashi había empezado Yu Hakusho como una historia que iba a ser de misterio, de suspenso y de terror y se decantó por el lado también del shonen de lucha. O sea, hay varios autores que en realidad terminan haciendo lo que no quieren. lo que no quieren hacer, o sea, Pero bueno. lo que no les gusta. Y bueno, Ese este es el es- caso de Katsura que mencionamos Claro. ahora, nos fuimos un poco de tema, Sí. pero a él le gusta mucho el estilo de superhéroes Mm. y ahora volvió a retomar su vicio con Setman, en una versión mucho más adulta, obviamente. Sí. Ichigo 100%, otro shonen de romance, Que eso no es dibujado por nombre, es es dibujado por extraño, una sí, autora. dibujado por una autora mujer. A Megami-sama, a My Goddess, el autor de Estás Arrestado. Que terminó hasta no hace mucho. Imaginarse que Sí, tuvo más de. fue muy longeva, fue un Sí. manga muy longevo. Creo que me parece que el autor lo estiró en demasía. Sí. Y muchos criticaron conozco gente con nombre y apellido que ha criticado mucho el final, no le gustó el final. Sí. Fue como un final muy abrupto, tirado a los pelos. Creo que lo conozco también de esa Sí, persona. y no vamos a dar nombres. Guiño, guiño. Pero sí, a mucha gente no le agradó demasiado Sí. el final del manga de My Goddess. Tenemos la comedia, no puede faltar la comedia en el shonen, obviamente. Obviamente. Incluso los shonen que son de otros géneros tienen un toque de comedia. Claro. Siempre pero- hay como un toque de claro. comedia. Pero hay comedias que son comedia. O Comedia, sea, comedia, para no parar de reírse de aquí hasta sí. el año que viene. Hablamos de un manga que realizó una mujer también ahora, en este caso, Claro. por ejemplo, Ranma Medio. Ranma Medio, la señora Rumiko Takahashi, que muchos he visto por ahí que encasillan a Ranma dentro de un shoujo porque lo hace una mujer, y nada pero que ver, nada no que sé. ver, es un shonen totalmente. Tenemos Shintama, por ejemplo, Ah, cierto también. que hoy en día a mí me parece que es lo más similar a lo que fue Ranma en su tiempo. Esa mezcla de combates épicos Claro. con humor absurdo y personajes secundarios que realmente tienen una personalidad muy fuerte, muy marcada, es otro ejemplo de... Claro, yo aquí también pondría, por ejemplo, el profesor desesperado. Sayonara Suzuo Sensei. Sí, nunca indagué demasiado en realmente... ¿En qué revista? Claro, o en qué revista había salido Pero sí, pero yo creo que entraría dentro del shonen. Sí, Koji Kumeta creo que se salta un poco el tema de géneros y hace lo que quiere. Sí, la verdad que sí. También. Con Kateni Kaizo no sé en dónde Sí. estaba, en dónde entraba, en qué género entraba. Pero Pero sí, son esas historias de bueno, humor muy cínicas, o sea, es sí, humor un puro, no hay humor otro. ácido,
absurdo y retorcido. Mm, Con esos finales inesperados. sí. Además, Esquedan también es otro ejemplo de. Uf. Seguimos esperando la continuación. Si están escuchándolo, Yo creo que todos los que vieron quedan deben estar el esperando una estudio segunda animador temporada. de Sí. Esquedan sí, debe tener alguna relación con el estudio animador de Saint Seiya Los Canvas, Sí, te juro. que dejan las cosas medio a hacer. Te damos esto que es genial hasta tal capítulo y imagínate el resto. Sí. ¿Leíste el manga o imagínate el resto? Complete su propia historia. Sí. Y bueno, Nichijou también es otro ejemplo de. Los dos Nichijou. Hay dos Nichijou. Sí. Uno de los Nichijou que se publica en la. Por fin uno que no se publica en en la editorial de Shueisha. Oh, Se publica en la Shonen Gangan Claro. de Square Enix. Que es muy prolífica en el tema de mangas 4 comas. Mm. Si uno se pone a buscar animes que estén basados en 4 comas, va a encontrar muchos que salen de esa De esa revista en revista. particular, de la Shonen Gangan Mira de Square Enix. Tenemos los que son de misterio, por ejemplo, detectivescos. Claro, el género de misterio. El más conocido es Detective Conan, Claro, Detective Detective Conan. Conan. Sí, sí, que va a terminar, algún día va a terminar. Algún momento- Conan va a crecer, os prometo que va a crecer. Goya Oyama sigue matando gente. Yo creo que entre Detective Conan y la serie CSI no debe haber quedado ser humano vivo en la Te Tierra. juro. O sea, ¿cómo se muere tanta gente? O sea, ¿dónde están los vivos? O sea, no Dios mío. puede quedar tanta gente viva. Uno de los top de los últimos años, de los pesos pesados Sí, de los shonen. con Nobata como autor, digamos. Death Note, un manga viejísimo que es Kenichi, y varias encarnaciones de lo que son este estilo de shonen detectivesco. Me acuerdo, por ejemplo, de Steam Detectives de Kiya Samilla, Sí. el famoso autor de Silent Mobius. Bastante desaparecido. No vi nada nuevo de Kiya Samilla en los últimos años. Tenemos el Echi, aplauso, efecto de aplauso acá, después vamos a editar y poner efecto de aplauso. Sí. El Echi que está Sí. expandido y que es Un género ha bastardeado. sido un causante de venta de millones y millones de figuras, Dios. pósters Figura por sobre todo. y waifus. Uy, eso sí que la dijo waifu. Pero Lo más representativo, ahí tenemos Tologa-Ru, pero por sobre todo el Tologa-Ru Darkness, que es como una especie de segunda temporada del sí, manga. no la vi, no. Bueno, donde todo se vuelve más degenerado todavía de lo que ya era el original, la serie no original. puedo aportar nada en ese apartado porque no la vi. Y por sobre todo también ahí tenemos Key for Sis. Y no sé si también yo le agregaría Nanato Kaoru. Nanato Sí, Kaoru es una historia de un muchacho que trata de... ¿Cómo es? No de aprender, pero sí de aplicar, por ejemplo, técnicas de sadomasoquismo. Yo con eso digo todo, no voy a decir más que eso, pero bueno. Ajá. Eh, posiblemente también algunas historias como Tenjo Tenge Sí, sí, que son más viejas, pero y sí. Kitousen Sí. entran dentro de esta categoría. Después hay algunos que son animes que no Bueno, tengo idea. hay dos detalles fundamentales con el tema de Kitousen y Tenjo Tenge, por ejemplo. Son- Ya que hablamos de Ecchi, por ejemplo, Ajá. que los dos autores provienen del mercado hentai. O sea, habían hecho manga hentai antes de Bueno, pasarse por a hacer- algo. Bajaron el nivel nomás de perversión, nomás, Claro, pero... sí, un poquito. Sí. Tenemos los shonen, por ejemplo, basados en juegos de tablero, en juegos de mesa. Hay bastantes de los esos. shonen lúdicos. El que por excelencia se volvió más popular y creó a su vez como una corriente dentro de este género fue Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, sí. Ahora tenemos, de la mano vienen los juegos de carta, los mangas y los animes, como había pasado con Duel Monster, como pasa ahora con Vanguard. Claro. O sea, hay muchísimo. O sea, Están explotando, digamos. hay un anime por cada juego de Sí, mesa de sí, carta. sí. Tenemos, mencionamos a Obata recién, dibujante de Anote. Él Ajá. había hecho también su propio manga en un tiempo, Ah, mira. que era Hikaru no Go, que también basado en el tema de los juegos de tablero. Claro. Tenemos lo de supervivencia. Lo de supervivencia, El género de la supervivencia. sí, Hay sí, mucho. no hay un género que te diga
género supervivencia, pero uno entiende viendo Sí, la la forma, el repetición. formato, Sí, cada formato y la repetición de esquemas, sí, que hay todo un subgénero de esta clase. tal cual. Creo que esto surgió a partir del éxito de Battle Royale. Mhm. Eh, Mucha gente que es admiradora del juego del hambre, por ejemplo, le ven mucho a Battle Royale, está inspirado en esta novela que después tuvo una saga de dos películas Claro. y tuvo también su propio manga, su adaptación a manga también. Mm. Bueno, creo que a partir de ahí salió toda esta serie de mangas, de obras basadas en el tema de un grupo de personas, de gente que tiene que sobrevivir, que participa de un juego o que por X situación está en un contexto donde Son tienen que, juegos claro, que macabros. matar o morir. Mm. Bitum, por ejemplo, es uno de los casos. Eh, Mirai Nikki, que fue muy exitoso, es otro caso. No en el anime es tanto así. Generalmente las obras del autor de Mirai Nikki suelen perder mucho cuando son pasados al anime. Eh, con su reciente obra, que yo le tenía mucha fe, Ajá. Big Order, ha pasado lo mismo. Yo estuve totalmente decepcionado cuando vi ese primer episodio piloto, Sí. ese OVA o lo que fuera, porque cambiaron muchísimas cosas, muchísimos conceptos del manga. O sea, queda Eh, todo muy en el aire, parece todo el asunto de los personajes, la sí, historia. con Big Order cometieron el gran pecado de cambiarle, por ejemplo, la personalidad del protagonista de entrada. Claro. O sea, ya uno se espera lo que viene después, entonces pierde la fe en el camino. Eh, Otro género es el musical, que por ahí el musical lo asociamos más con esto de grupito de niñas idol. Idols. Sí, sí. Pero en el shonen también hay un poco De eso. de historias que se enfocan en el mundo de la música. Beck, que mucha gente lo ha visto. Si no lo ha visto, Yo creo que particularmente conocí Beck, el manga de Beck, por primero haber visto el anime, porque si no, por claro, ahí no me hubiera es interesado tanto. recomendado. El apartado sonoro, la banda sonora de la Sí, animación es sí, muy sí, buena. sí, 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 sí. Y el manga, por sobre todo, recorre mucho de Europa también, o sea, tiene un montón de cosas bastante Se extiende bastante más de lo que la de donde quedó versión. el anime, sí, sí, sí. eh, Muchos por ahí van a tener más conocimiento de Beck si no vio la serie por el opening, por el hit en USA, este opening recontra pegadizo. Sí. Eh, Tuvo también serie live action, dicho sea de paso. Y después Bremen, que Bremen particularmente fue un manga que yo leí, Ujú. que no tiene adaptación al anime, no lo buscan, no salgan corriendo a buscar el anime de Bremen, pero que me gustó mucho, Mm. que tiene un estilo de dibujo que a mí me pareció muy similar en la onda de Inoue, el autor de Slandunk, muy en ese estilo, de esa estética, y que cuenta también la formación de una banda de rock y todo el road trip que lo va llevando hacia a un final bastante inesperado. Dentro del shonen dijimos que entran estos subgéneros, estas divisiones, y hay más Sí, según siempre, no se puede también siempre ir hay al más infinito, pero para ponerse pero como a ejemplo enumerar. creo que está bien por lo menos. Como ejemplo está bien para la gente que por ahí quiere tener algunos nombres de referencia. Ujú. Pasamos entonces al otro género, uno de los géneros principales dentro de lo que es el manga, que es el manga para chicas, el shoujo. Claro. La contraparte de lo que sería el shonen. Normal. Chicas adolescentes, entre 12 y 16 años, ya lo mencionamos. ¿Y qué es lo que uno asocia inmediatamente cuando escucha shoujo o cómic para chicas? Peleas. Exactamente, cocina. Sí. Que debe haber, me imagino. De cocina, sí, seguro Sí. que sí. Me viene a la cabeza ahora un nombre, ahora Ah. Yumeiro Paticien, si no me equivoco, era Oh. Oh. un manga de cocina. Ahora después vamos Yo creo que está a bien. verificar, Sí. sí. Debe haber manga este incluso hasta diseño de ropa y eso, pero bueno. Oh. Bueno, tenemos para X, así que También. ¿viste? Ay. Pero el romance es uno de los elementos preponderantes dentro de lo que es el shoujo, en todas sus formas. El romance puro y duro, digamos, el romance de triángulos amorosos, de la vida colegial, entonces tuvo un montón de adaptaciones y de obras que alcanzaron mucha popularidad. Eh, por ejemplo, acá en Argentina se tuvo edición de la mano de Ibrea, que Ajá. fue Mermelada Boy. Ah, mira. Es una de las historias que entran dentro de este shoujo de romance. Honey and Clover fue otro. eh, más saliendo un poco del ambiente escolar, Estudiante. claro, escolar secundario y Mm. se ubicaba Ambiente universitario. exactamente en Mm. una escuela de arte. Tenemos Lovely Complex, es uno de
de los shoyos que más me ha agradado también Sí, una por comedia. por el tono Sí. de comedia que tenía esa mixtura. Karekano también, que tuvo una adaptación de la mano de Gainax. Sí, 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 Se sí. ven muchas diferencias. Fue un poco criticado también por algunos, no sé si incluso la propia autora criticó, A la pucha. porque cambió un poco el panorama. Gainax se enfocó mucho en el humor absurdo en la versión animada, mientras que el Ah, manga ya. era más centrada en la relación, en la tensión entre los dos protagonistas. La- Gainax se desbocó demasiado y se fue para el lado de los Le quiso tomates. dar su propio aire. Exactamente. Ah. Bokura Gaita es otro muy buen shoujo, bastante dramático por cierto. Y Kimi ni Todoke, que fue uno de los más Shoujo, empalagosos. sí. Empalagosos shoujo, el ejemplo del shoujo por antonomasia, porque esto salía colores por la boca, espuma de colores por la boca cuando lo veías. Ahora me estoy acordando, hablo de Kimi no Todoke, me estoy acordando Mm. de un título que tiene una cierta similitud, que es Naesiko Shichi Henge. ¿Eh? Aquel de la chica que terminaba viviendo en una mansión Ah, con sí, 4 sí, sí, billones. sí, 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 sí. Bueno, que precisamente tenía un nombre muy parecido a la protagonista de Kimi ni Todoke. Alicia Sadako. Claro, y se hacía referencia a la protagonista de la película de terror de Ring. Sí. Eh, Muy buena serie, por cierto. Eh, Tenemos el otro subgénero dentro de lo que es la rama del shoujo, que también se ha convertido en un género de peso propio, Ujú. que es el Mahou Shoujo, el Las género Magical Girls. de las chicas mágicas. Sailor Moon obviamente tienen que entrar. ¿Será que era Obviamente una que Magical hay Girl? que mencionar Sailor Moon fue una de las obras de este género que marcó tendencia. Hasta entonces, por ejemplo, se veía mucho chica mágica en solitario. Mm. Mucho el estilo de la protagonista por ahí con una mascotita, con un acompañante, pero no este grupo así Claro. de diferentes chicas que quizás Naoko Takeuchi lo haya tomado precisamente la serie Super Sentai. Es una mezcla, hizo una Claro, del fusión. estilo de los Power Rangers, ¿cómo podemos hacer unos Power Rangers con polleras cortas? Y salió Sailor Moon. Y pegó muy bien, porque después se reprodujeron un montón de mangakas, repitieron la fórmula. Sí. Las Clan, muy prolíficas también en lo que es el Mahou Shoujo. Sakura Card Captor, que ahora también tiene un nuevo anime, Ah, cierto. manga nuevo Sí. y anime nuevo. Que cuenta un poco la continuación de donde quedó las Cardcaptor Sakura anterior. Claro, no se atrevieron a robar con una remake nomás. Claro, la protagonista ya no está en la primaria, sino ya transcurre en la secundaria. Eh, Habíamos mencionado aquí a Samilla, que había hecho Silent Mobius, Nadesico y otros mangas. También se metió en el terreno. De la Magical Girl. Hay que aclarar que Kiya Samilla es un hombre. Muchos creían en la época del apogeo de las obras de Kiya Samilla Que era una de mujer. que era una mujer por el nombre. El nombre suena muy Sí, puede femenino. ser, puede ser. Pero no, es un hombre. La cuestión es que cuando tuvo una hija, esto lo vi en el programa de Infama, Sí. o en un programa esto de la tarde, Ah, mira. Intratables o algo de eso. Pero en japonés. Sí, Intratables de Tokio, Sí. versión Tokio, que contaba un poco la vida. El chimento de los intimidad, mangakas. sí, el chimento de los mangakas. Bueno, cuando tuvo una hija, Kiya Samilla, quiso dedicarle una obra Ujú. y realizó este shoujo de chicas mágicas que es Corrector Yui. Hay muchos casos de eso de autores que hacen historias para sus hijos o sus hijas, digamos. Exactamente. En las novelas suele pasar eso con los cuentos también, ¿no? Hay muchos que dedican a alguna persona en especial. Sí. Podríamos nombrar también el shoujo de fantasía, el shoujo ambientado en algún mundo con elementos, Fantástico, claro, con digamos. elementos de fantasía. Por ahí no tanto que la fantasía ocurra en el mundo real, sino que se trasladen a otros tipos de lugares, De escenarios, de sí. escenarios. En ese caso, Fujii Yui fue uno de los mangas, de los primeros mangas en conocerse en ese estilo en los 90, con bastante, Sí, por lo menos de este lado. bastante Sí. éxito. Sí. Por ahí la adaptación no era tan fiel 100%, pero tenía muchos elementos que la hacían muy llamativa. Había escenas y situaciones en el manga que eran bastante turbias, Dramáticas. no eran muy color de rosa que Mm. digamos, pasaban cosas bastante heavy. Mm. Y eso le valió tener una adaptación animada que tuvo también una muy buena banda sonora, todo hay que decirlo. Terminamos en Clan otra vez, mencionamos Clan otra vez. Clan siempre está metido. Va a estar en todos lados, va a todo lo que sea estar en todos shoujo, lados. incluso hasta shoujo va a estar. Y hay que mencionar ahí a X, a X, A ex.
Ah, que es una deuda pendiente que tiene Clan con sus fanáticos, porque fue como la obra cumbre de Clan, pero irónicamente no llegó a ver su culminación. no. O sea, siguieron trabajando en multitud de obras. Las Clan son este grupo de 4 chicas que producen a 4 manos historias, pero X, que tuvo su serie y tuvo su película, eh, el final de lo que fue el manga, el desenlace final de todo ese entramado entre los El rollo de dragones. personajes que Sí, de las había. relaciones amorosas, de Ujú. odio, de traición, esta pelea entre los dragones del cielo y de la tierra, nunca llegó a haber un final. No, Clan se desvió del camino, siguió con su otra historia, ganó éxito con Sakura, moderado éxito con otras historias, con Red Dead, pero nunca la terminó. La gente todavía sigue esperando. creo que ellas ni Con los, deben saber cómo terminar la historia, por eso es que. una de las razones que solía ponerse como excusa, que solía la gente utilizar como argumento para esta no finalización del manga, es que se había volvido tan complejo todo que no sabían cómo darle un final apropiado. Claro. Y quedó ahí, o sea, ya estamos a varias décadas de que el manga quedó estancado y todavía seguimos esperando. eh, Otome Yokai Sakuro es otro shoujo fantástico. También tuvo su anime por ahí en algún momento. Muy bonita adaptación, estéticamente era bastante llamativo. Tampoco adaptó todo el manga, No, todo no, hay que decirlo. una mísera parte del Una manga. mísera parte, pero lo poco que mostró era bastante interesante, llamaba muchísimo la atención. Dijimos que los shonen tenían este subgénero de juegos de mesa, de tablero, al estilo Yu-Gi-Oh! Claro. Las mujeres no se quedan atrás, también tienen sus historias. Las mujeres también juegan. Hay que decirlo. Ah, eh, y aunque no son tantas, no son tantas las obras que abordan este tema, las pocas que hay por ahí son interesantes, despiertan bastante creo que interés. todas las que yo vi, por lo menos ahora, Las fueron que hemos, bonitas. las que hemos visto Sí. fueron muy interesantes. Por suerte, en algunos casos han tenido más de una temporada, han Sí. seguido Adaptando a lo que sigue al el pie de la manga. letra, Sí. claro, su versión en manga. El caso de Chihaya Furu, Mm. un anime que también estéticamente está muy bien realizado. Sí. Que Eh, juegan un juego muy extraño que era el que era el Karuta. Karuta. El Karuta es un juego muy típico japonés donde se basa en una serie de poemas clásicos de la literatura japonesa y el juego es como un juego versus donde Vos tenés que atrapar la carta que escuchás. claro, cada carta que tiene los diferentes jugadores que se enfrentan, uno enfrentado al otro, contienen fragmentos de un verso, de un poema clásico. Sí. Hay un encargado que oficia de orador, Y de juez al mismo tiempo. claro, que va recitando en voz alta diferentes Fragmentos del poema. de poemas. Sí. La carta que contenga ese poema del lado que esté del tablero, Sí. del campo de juego, tiene que ser protegida por su dueño o arrebatada por el rival. Claro. Es una cosa muy curiosa. Es algo así como el chancho. O sea, Igualito al chancho. claro, uno explica y no suena tan bien, pero No. realmente te atrapa. Vos Sí, llegás la a- forma sí. en la que se implementa, en la que se plantea y se muestra, es muy dinámica, hay Sí. mucha tensión, y no solo el juego, sino en la parte, lo que es el apartado romántico Sí, y sí, la sí, relación entre los sí. personajes realmente La verdad que es un anime muy muy japonés. Muy muy japonés. japonés. Y de la autora de Honey and Clover, que había mencionado también, Sangatsu no Lion, Sí, que toca el tema del shogi, del show y el un juego, ajedrez vendría a ser el de este lado. ajedrez japonés. Sí. Dijimos también que la música es otro de los elementos que se utiliza mucho en las historias de los mangas, aunque eso no se ve, o no se nota, o no cobra cierta relevancia hasta que no se ve adaptado a la animación, donde se puede, el componente auditivo gana Claro. mucho peso. Pero de los últimos, animes en ese estilo que salieron, está el de Shiwatsu Kimi no Uso. La mentira de abril creo que es la traducción de Sí. ese título. Que todavía lo tengo pendiente del final. Creo que no me atreví a ver el final porque ya sabía lo que me esperaba. Entonces dije, bueno, lo dejamos
para la próxima semana y está el final. Yo tengo una especie de complejo con los finales de animes. Después de mirar a Nohana, Clannad y todo eso, Sí, luego ya no quiere. tengo un complejo y tengo una maldición también, que hay animes que me pierdo el final. Ah, sí, Veo largas temporadas y el final por qué motivo me los pierdo. Así que tengo una lista de capítulos finales por ver. claro. Eh, tenemos lo que sería el show protagonizado por infantes. Mm, Sí, sería algo así como el Kodomo Shoujo. sí, Aunque el Kodomo es el manga íntegramente para niños, pero entre el shoujo hay hay una línea. protagonistas, digamos, que son infantiles por lo menos. eh, yo menciono Usagi Drop, por ejemplo. Sí, creo que El de, la primera cosa que uno se le ocurre cuando menciona eso el de sería este ese hombre que título. se tiene que hacer cargo de Una nena que queda huérfana porque de una muere el nena. padre o el abuelo. No me acuerdo muy bien esa Sí, parte, era pero una especie de padre abuelo. abuelastro. Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Después tenemos el Udon no Kumi. Claro, que es un protagonista que vuelve a su pueblo natal porque se le murió el padre y volviendo a ese pueblo se encuentra con un niño que resulta ser un mapache. Ah, Un sí. mapache que se transforma en niño, Cosa que claro. pasa todos los días. Entonces la historia gira en torno a cómo ese hombre cuida de ese niño mapache y va teniendo relación de nuevo con todos los que él había conocido en su pueblo natal. Y ahí, bueno, se tiene que reencontrar con su pasado porque también tuvo un problema con Mm, su padre. Por alguna razón él se fue de su pueblo. Y nada, es la verdad que una muy linda historia. Suena raro que cuida a un niño sí, mapache, pero está muy bueno. sí, la forma a veces de contarse tiene mucho que ver Es muy sentimental la con lo historia. llevadero que Sí, sea sí, la sí. historia. Y tenemos los que son algo así como aventura heroica. ¿Erótica? ¿Qué? Sí, eso vamos a pasar en otro Claro, segmento claro. aparte Otro porque capítulo algún hay día. mucha tela para cortar. Sí. Es las aventuras un poco caballerescas, pero protagonizadas por mujeres que tienen también su condimento romántico y Mm. esas cuestiones. Esas mujeres que enfrentan el destino y la vida y la muerte. Claro. Eh, Akagami no Shirayuki, Mm, que es uno del que es casi parte de una saga, creo, porque hay otro anime que tiene una estética y una temática y un estilo similar también, sí, ahora no me estoy parecido. acordando del título, pero sí, hay varias historias así de pelirrojas Ha que... habido, ahora que mencionas pelirroja, una muy, no sé si tan vieja, pero de los 90 o principios del 2000 algo, voy a tratar de hacer memoria, después voy a buscar 12 Kingdom o algo parecido, Claro. que también tenía que ver con esta cosa de la chica convertida en una especie de guerrero Mm, que tiene que sortear varias claro. instancias en un contexto muy medieval. Y que ya por ahí conociendo muchachos, en este caso, que bueno, le van Sí, ayudando en su viaje van a... metiendo el elemento Mm, del romance que no puede faltar también. Eh, Pasamos ahora a algo un poquito más heavy. adulto, sí, un poquito más pesado. No, no vamos a extendernos demasiado porque ya hemos Sí. perdido mucho tiempo con el Entonces tema. solamente cuestión de dar ejemplos Sí, así dar nomás ejemplos así sueltos, por pero hay arriba, por millones arriba. de títulos que uno podría mencionar. Vamos a pasar al Seinen, dijimos manga para adultos, Mm. que hay una innumerable cantidad de Y Seinen claro, y ahí es donde uno va a encontrar más variedad de historias, más variedad de estilos de dibujo, o sea, no se va a quedar corto con lo que uno puede encontrar en ese... y que es lo menos conocido de este lado, dijimos, porque casi no hay adaptaciones animadas. No, por... Hay algunas escasas, muchas veces relacionadas con largometrajes. El caso de Mm, Akira, el caso Ghost in the Shell, eh, el caso de, de ahora la trilogía de Project Ito. claro. A ver, yo voy a hacer una pequeña explicación, digamos, de por qué no tiene tantas adaptaciones animadas. Y es por el hecho que, por ejemplo, eh, justamente el Seinen está dedicado al público adulto y el público adulto no tiene tanto tiempo para consumir animación o manga. Y es un problema para la industria, por ejemplo, del Claro, manga, que se alimenta de y la venta de... tampoco deriva tanto en merchandising. O sea, Claro, eh, una obra como, no sé, Wolf Guy no va a vender figuras y póster claro, no y tiene imágenes videojuegos. para, qué sé yo, Claro, personajes en la playa y cosas por claro. el estilo, ¿no? Si tenemos que hablar, por ejemplo, de uno de los mangas más conocidos en el género seinen, como Monster de Urasawa, por ejemplo, So, eh,
no puedes comprarte un llavero de Monster, un colgante de Monster, Muy o bizarro sea, sería eso. un waifu de Monster. Sí. O sea, claro, se nutre de su propio éxito como manga, pero no crea todo un merchandising que pueda sostener adaptaciones animadas y Claro. llegar a un gran público. Eh, dijimos eh, que hay muchísimos estilos. Algunos ejemplos que podemos dar de buenos mangas seinen y que tienen algo de popularidad, por ejemplo, Sunken Rock es uno eh, que tiene un dibujo realmente impresionante. El autor se trasladó exclusivamente a Corea para realizar el asunto de los fondos y escenarios porque la historia transcurre. Pura excusa para viajar nomás. Claro, ¿de Eh, dónde va a pasar la historia en Corea? Lo hubiera pensado mejor, se hubiera pasado en Nueva York. O Walt Disney. Sí, no se le ocurrió otro lugar. En la zona roja ocurre en la zona roja La Walt Disney. sí, Narcotráfico. Alemania, sí. Dios mío. Homúnculus, que acá tenemos que Homúnculus. entrar en un detalle que, como dijimos, hay mucha más variedad de temática en lo que es el seinen y una de los elementos que no va a aparecer en otro tipo de mangas es, por ejemplo, el elemento psicológico. Los mangas como Homúnculo tienen mucho tratamiento en lo que la psicología humana son más complejos, más profundos y una mayor densidad también. Eh, pasa en Monster también, que mencionamos recién. Sí. Eh, pasa con las obras de Inio Asano, que es otro loco psycho Sí. que le gusta castigar a sus lectores con estas obras Oscuras. muy oscuras, muy oscuras. Pasa que él toma mucho lo que es la realidad en la sociedad, porque, a ver un poco, no quiero ser muy abrumador con esto, pero algunas de sus historias tienen como protagonista a pendejos, niños de entre 13 y 14 años, y algunos de ellos en algún momento tienen su primera vez con alguna chica Claro, del colegio, digamos. van mostrando un poco la introspección de estos personajes y sus mambos Sí. de una forma bastante cruda, sin tener que pasar por ahí. Uno piensa que va a pasar cuestiones muy explícitas, No, no, pero no, todo, no. todo tiene que ver más que nada con la cabeza de los personajes, con lo que Sí. sucede dentro de la cabeza y el desarrollo a lo largo de la historia. En historias, por ejemplo, como Yasumi Pum Pum, se Sí. va viendo el crecimiento de los Los personajes personajes. y cómo va afectando los distintos traumas y las situaciones de tensión que van experimentando a lo largo de las páginas. Eh, Después tenemos historias más gloriosas donde se puede ver mucho de acción y de violencia explícita como Bastard, por ejemplo, como Verse que todavía sigue Publicándose vigente. hace como 50 años que está todavía y sigue publicándose. Exactamente, como Vagabond de Takehiko Inoue, Claymore, que ya saltó, terminó. claro, como Blame, que ahora tuvo una pequeña versión de la mano de Netflix, eh, del, y de la mano también del estudio Polygon, que ya había adaptado otra obra Ah, mira. del mismo autor, que era Sidonia no Kishi, Ah, Los sí, Caballeros sí, de sí, sí. Sidonia, muy buena serie también, Que tuvo 2 temporadas hasta ahora. Y que capaz tuvo tenga una dos tercera. temporadas, y que también ha hecho la versión de Ajin, otro muy buen manga también. Eh, y una de zombies, como para cerrar un poco lo que es el seinen, ya que está de moda esto del apocalipsis zombie, que es Ah. Iron Hero, Ah, muy buen manga de survival horror sí, un estilo impresionante. y, y que también, como no puede tener su versión animada, va a tener una versión actuada en Claro, una formato, especie de Walking Dead, sí, digamos. en el formato largometraje. Sí. Así que estamos de parabienes. De hecho, si a uno le gustó Walking Dead y quiere leer un manga parecido o similar a esa. Iron Hero es un muy buen manga, Sí, es un sí, muy sí. buen manga que toca el tema de los zombies. Como ya han tocado otros mangas también, pero yéndose por otro lado. Sí, un poco más con los Ecchi, sí, me incluso. estoy acordando de, Sí, de- sí, de sí. ciertas obras de zombies. High School of the Dead y eso, sí. Exactamente. Korewa Zombidesca. Eso sí que no sé dónde categorizar eso. No sé Era un dónde Mahou ponerlo. Shoujo de zombies. Sí. Recomendadísimo para toda la familia. Ah. Y por último tenemos el Yosei. Mm. No por último, tenemos el Kodomo, pero el Kodomo por ahí no fue muy conocido. Acá cosas como Doraemon. Claro, porque como es manga para niños, vamos a Solo decir. para niños, Sí, sí. niños. Así que por ahí no nos han llegado tantas Para cuando obras nos llegó muy- el anime no éramos tan infantiles todavía. O sea. Exactamente. Lo que llegó acá ya fue más shonen para adolescentes. Sí.
anime para adolescentes. Pero Doraemon, por ejemplo, es uno de los casos. Claro. Kuroneko, que se llegó a ver acá. Pero quedó el Yosei, quedó colgado el Yosei, el manga Para mujeres para mayores. mujeres Ajá. mayores. Eh, en ese caso, Ahí vamos a hacer una explicación. O sea, al ser un. ¿Cómo es? Un manga para mujeres mayores, obviamente está dedicado a mujeres trabajadoras, a mujeres ama de casa, a todas las mujeres en general. sí, sí, son temáticas muchas veces muy interesantes, pero que al igual que el seinen no tiene mucho nicho en lo que es la adaptación animada. Yo lo relaciono más con los doramas, me parece que Sí, las historias de Yosei se ven más en los doramas que en animación. claro. Si uno se pregunta qué Y, es el yosei, mira una novela y va a sí, encontrar que el yosei es es eso, digamos. como una Sí. telenovela. Tenemos ahí Nodame Cantabile, de esta Mm, chica que era un genio del piano, mm. tiene una relación amorosa con un director de orquesta que tenía fobia a los aviones. No podía tener éxito porque No podía volar, no podía no viajar podía y salir a volverse otro, claro. internacionalmente famoso. Dios mío. Así que su sueño de viajar a Viena se vio truncado. Natsuyuki Rendezvous, Uh, que también tuvo anime, el romance entre un hombre adulto un con... universitario prácticamente creo que era, Sí, no me estoy acordando. Sí, era un claro, universitario que es que se enamora de una una florista. florista. ¿Qué es lo que hace el chabón? Como haría cualquiera de nosotros, Sí. visita diariamente La florería, le la compra florería, flores, compra macetas con diferentes plantas se llena su y habitación colección, llena la colección de plantas solamente para ver a la a mente. esta Una excusa chica. para Dios la plata que se gastó. Claro, pero... o spoiler, acabo de spoilear. Ujú. Sí. Oh, gran spoiler también. Tiene que Topa. haber un triángulo amoroso, porque si no, ¿dónde va a Claro, estar el punto de conflicto ahí? claro. Aparece el marido fallecido de la chica. Detalle, un pequeño Pequeño detalle. detalle, digamos. Aparece el marido A muerto de la mujer. arruinarle la Claro. existencia. O sea, el tipo se entera de que la florista esta tenía un marido que murió. Y ese Claro, marido se le aparece solo al tipo. claro. Para Pa- estorbarle la relación con la sí, florista. el peor escenario que uno se puede Sí. imaginar cuando está Suena, intentando. así dicho sueltamente suena muy bizarro, pero hay que verlo y es una historia completamente, voy a decir así, entre comillas, hermosa. Sí, sí, Una historia llega. muy buena, con una muy buena banda sonora, tiene un muy buen diseño de Es personajes. muy, muy agradable a la Sí, vista sí, sí. Y es corta la la historia estética. porque el manga en sí creo que tuvo 4 tomos, si no me estoy equivocando, y el anime adaptó completamente todo. Yo pensaba que el final era un poco inventado, pero no, Claro, no, no, no. llega a adaptar Sí, todo. sí, sí, sí. Pero la verdad que es muy agradable de ver y los personajes son muy humanos, se Sí. escapan un poco de este arquetipo de anime al que estamos Mm. acostumbrados con personajes histriónicos. Sí, 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 muy rebuscado también, Sí. ¿no? Eh, y tenemos también, último que quiero mencionar del género Yosei, que no entra dentro de esta categoría de, de- de- de romances adultos y dramáticos, que es Ebichu, que lo adaptó Gainax también, Claro. que entraba dentro de un ciclo, es uno de los 3 animes que estaban metidos dentro de un ciclo, que tenía 3 obras. Ebichu es la protagonista, es una hámster hembra que convive con una chica Claro. trabajadora adulta y, y realmente es muy cómico, Claro. tiene mucho humor adulto, de contenido sexual y Claro. demás. eh, y realmente es recomendable y Alguien va a decir por es qué. muy agradable. Claro, alguien va a decir por qué carajo es una historia de hámster en una revista que es Sí, para mujeres sí. adultas. Nada que ver con Hamtaro, sáquense Hamtaro de la cabeza. No, Claro. esto es realmente, es como una versión japonesa de Maitena. Que Maitena Ah, claro, claro, esta claro, claro. artista argentina que hace humor gráfico dedicado a mujeres adultas. Bueno, va en esa onda. Eh, y acá cerramos lo que serían todos los géneros principales de manga en Japón. Entonces creo que nos queda como último repaso pantallazo ver más o menos cómo fue la llegada del manga, cómo lo conocimos de este lado, Claro, el el manga manga acá y en el anime, Occidente, sí, sí, sí. claro, exactamente, cómo nos llegó acá. Una creo que la obra que abrió masivamente las puertas para la animación de Japón fue Akira, la película de Katsuhiro Otomo. Demostró Al mundo. claro, demostró al mercado occidental de que había una muy buena animación del otro lado y que valía la pena traerla. Acá en Argentina particularmente habíamos tenido ya experiencia, habíamos tenido animes que nos habían llegado
décadas antes. Claro, sin saber que era anime nosotros en ese Que momento. no había forma de, claro, de separar entre lo americano y lo Claro. japonés. Ahí Todo. mencionando, por ejemplo, más los animes de robot creo que era lo que había llegado, lo Había que mucho. fue Robotech, lo que fue Arveas, lo que fue Mazinger. Incluso antes, Capitán Harlock o Crucero Claro. Yamato, eh, toda obviamente la seguidilla de Giant Robot, de Robot Gigante, Mm, eh, algunos trabajos de Ghibli como Heidi, claro. eh, lo que eran parte de O esta... sea, animaciones de novelas europeas. Exactamente. Que vendría a ser algo así como un shoujo Heidi también. Sí, sí. Un shoujo de su tiempo. Ahí había Perrine también. Exactamente. Pero Papi. bueno, el boom tenía que venir de la mano de algún peso pesado. Dijimos Robotech fue primero. Mm, Fue este engendro mutante de Harmony Gold, que después vamos a explicar cómo fue toda la historia claro. detrás de Robotech, pero que causó mucho revuelo. Eh, No tanto en el sentido de que todavía cuando, aunque causara revuelo y a todos nos había gustado, todavía no sabíamos que era anime en ese no, momento. todavía no había una forma No había de... revistas, no había internet, no había nada como para Claro, enterarse de qué era eso. exactamente. Lo disfrutamos Y y chao. pasaba, ya Sí, terminaba ahí. Pero tuvieron que llegar a obras como Dragon Ball y Sailor Moon claro. para que esto explotara literalmente y se abriera todo este abanico Bueno, llegaban a cuentagotas, o sea, en ese tiempo llegaban a cuentagotas los animes, no era como hoy en día, pero sí empezaron a llegar con una cierta regularidad, empezaron a Claro. llegar estrenos con cierta regularidad. Eh, Teníamos canales como Big Channel en un tiempo, que devino el Magic Kids, eh, Cablín teníamos por el otro Kablin, lado. Kablin pasando Slayer, me acuerdo, Creo que sí. bajo el nombre de los justicieros, Sí. qué espanto. Eh, El Ayer y sus amigos. Slayer y sus amigos. ATC, si no mal recuerdo, fue en ATC en un blog que me parece de un programa infantil donde se vio por primera vez Dragon Ball. Ah, Que mira. fueron las. Yo recuerdo haberlo visto y quedé totalmente perplejo porque no entendía nada. Y no entendía nada porque en realidad era una película. Era una Ah, de las mira. películas donde hacía aparición eh, Broly. si no me equivoco, el hermano de Freezer. Ah, Y creo que Broly en otras de las películas habían pasado un ciclo claro. de 2 o 3 películas. Y uno no entendía un carajo. O sea, Claro, a ellos no le importó nada. Total, es un dibujito que mira el dibujito del adquirieron chavo. así y uno veía contento con su doblaje en español de España, Claro. con algunos nombres Hermoso. alterados. Claro. Dios mío. Eh, Después sí, ya lo pasó más ordenadamente Magic Kid. eh, y eso lo convirtió en un éxito No, en vos este por ahí lado. mencionaste lo de Dragon Ball y lo de Sailor Moon. Yo recuerdo que cuando se pasaban esas dos en ese momento, a mí no me copaba tanto como si me copó a mí lo de Saint Seiya. Yo Dragon Ball no miraba en ese momento porque No tenías tele. no era que no tenía tele. ¿Qué era lo que Ah, los tiempos, los horarios. Ajá. Con relación a la escuela no miraba. Ah. Entonces tenía Sí. mi horario para mirar solamente lo que Estudiabas es. medicina como Sí. Tezuka. No, sí, bueno, ese es un caso muy particular. O sea, si tenemos que hablar de nuestro punto de vista, también a mí no me choqueó o no me impactó tanto Dragon Ball en su tiempo porque ya había visto otros animes antes Claro. y en el género del shonen. Hay que hablar acá de un tema acá que tiene que ver con nosotros, con Acá nuestra en la, ubicación claro, en geográfica la triple en frontera. Argentina. En Buenos Aires, los chicos veían los canales de aire y de cable de Buenos Aires. Nosotros que vivimos en el noreste argentino, Sí, tenemos la triple frontera. claro. Entonces Tenemos tenemos canales, claro, extranjeros. paraguayos y tenemos canales Canal brasilero. brasileños, sí. O Manchete, teníamos por lo menos el canal brasileño, ahorita no hay sí. más. Y Manchete pasaba muy buen anime. Mm, Ahí fue la primera vez que yo vi Yu Yu Hakusho. sí. Con doblaje mucho mejor incluso que el latino que nos llegó como una década después. Yo recuerdo que estaba re ocupado porque cuando los personajes gritaban, no es que los brasileños hacían la traducción del grito, sino que dejaban los gritos originales de los Claro, las personajes. voces expresivas Sí, japonesas. Y era un doblaje que estaba muy bien sí, realizado sí. y pegaba bastante bien con las voces originales japonesas. Mm, Incluso el doblaje de la intro y de los endings estaban muy bien hechos. O sí. sea, eran bastante fieles al original. Respetaban mucho, o sea, nada que ver con los doblajes que se hacían en castellano. Caballeros del Zodíaco también había pasado en el canal brasilero. Mm, Algunos clones de Saint Seiya también, como Yurato, por ejemplo. Eh, y otro detalle que acá tardó mucho en verse en Argentina fue el estreno de OVAs y de películas Ajá. en canal brasilero. Eh, Claro, que en canales brasileños se pasó, digamos. sí, se pasó mucho antes de Sí, acá en Argentina hasta que llegó Locomotion. sí. Eh, pero yo vi una gran cantidad
de OVAs y de películas en canal brasileño, de los que recuerdo ahora, por ejemplo, Ixer 3 y incluso Urotsuki Doji, que, que es una serie de hentai. Sí, es una especie de Akira, pero hentai, digamos. Claro, claro, O sea, está tiene una calidad impresionante esa porquería. bastante Bien bien hecho, sí. bastante bien para su género, a Sí, pesar sí. de tener mucho sexo y tentáculos y Sí, demonios por ahí, sí. pero estaba muy bueno y con un Una animación de película y prácticamente. un final muy apocalíptico. Mm. Realmente lo que me quedó en la cabeza, en el inconsciente, O fue el sea, si uno no final. estaba traumado en esa época, ya se Sí, o traumó sea, ya con eso. imagínate que veníamos de los canales brasileños de ver Yu Hakusho, de ver Uruseki Claro. Doji, desmembramiento, Sí, sexo a sí. raudales, todo. Pasamos a la Argentina, pasamos a Magic Kid, vemos shonen como Dragon Ball, Claro. series de ese estilo. Y queda como más simple, digamos, Claro, no. y además con el doblaje neutral mexicano, que le resta muchas gracias a algunas obras. Sí. Nos acostumbramos mucho a esa neutralidad, que incluso cuando Ibre incursionó en la publicación de manga acá en Argentina, con Ranma, Ajá. muchos pusieron el grito en el cielo por las puteadas que había en Ranma. Está bien, no, eh, por ahí chocaba un poco, era chocante ver un lenguaje soez así típicamente argentino Sí. en un personaje como Ranma. Pero trasladando eso a Japón, era la forma de hablar de los personajes. O sea, Ranma era un personaje totalmente irreverente, Claro. que se la pasaba puteando. Y nosotros veíamos el doblaje mexicano. Claro, que era muy Y neutro, sí, usaban muy palabras muy suavizado, los suaves. Sus insultos. discusiones con Japosai eran una cosa muy Ay, inocente. estúpido. Sí, viejo verde, Claro. viejo libidinoso, o sea, Sí. un lenguaje muy académico para Ranma que se había En vez de decir criado. viejo choto, ¿viste? Claro. Cosas por el estilo, o sea. Viejo de mierda. Sí. Y o sea, Ranma se había criado en la calle a los ponchazos y tenía Claro. todo ese léxico elaborado. A mí me da gracia porque acá en Argentina hubo traducciones que se hicieron de animes. En el caso, por ejemplo, de Arga. Arga fue doblaje argentino. Muchas series habían doblado en Argentina Sí, ese tiempo sí, y después, sí. bueno, Tenía muy buen doblaje. Yo me acuerdo ahora que sí, tenía muy buenas voces y todo. se perdió la costumbre después de doblaje. Pero en los últimos tiempos algunas producciones, incluso películas de Disney, fueron dobladas en Argentina. Sí, ahora Hay algunos últimamente casos, sí. sí. Sé que de estamos doblaje. muy barato con ese asunto de los Por lo doblajes. visto, Porque el tema así de mano de obra. Así lo que único bueno de la evaluación, si si no vos podemos querés decir. triunfar como mangaka, vamos a ser unos Sí. actores de doblaje. Oh, Eh, Dios. Decíamos que nosotros nos llegó eso del lado brasileño, del lado paraguayo también tuvimos ejemplos como Bastantes. el canal RPC, la Red Privada de Comunicación, que pasó serie como Matchbox, pasó mucho de las adaptaciones, yo recuerdo adaptaciones de obras occidentales hechas a anime. Ah, sí. Me acuerdo de la versión del Zorro en anime, de Robin Hood en anime, Está bueno. Mujercitas en anime, Sí. estaba muy buena Mujercitas. De Peter Pan creo que había una versión. Peter Pan también, sí, exactamente, Sí, hay una había versión una de Peter Pan. Este caso me estaba olvidando. Se había pasado Bueno, lo que habíamos dicho de Perrine, de Heidi. de también. Perrine. Teníamos también el canal Telefuturo, que el canal Telefuturo, Que es un poquito posterior, pero sí. sí, igual estaba dentro de la época de mediados de los 90, Sí, sí. cuando recién nacía Telefuturo. Llegó a pasar Mahojin Guru Guru, que ahora va a tener una remake el 11 o 12 de julio, va a tener una remake. Vamos a Que decir por qué mencionamos este anime va a ser específicamente. el mejor anime de la historia, Sí. No, con la mejor calidad de... mucha gente la que nosotros conocemos juega RPGs. Exactamente. Y Mahojin Guruguru era una historia sobre. Una historia de fantasía heroica, justamente, Ujú. pero una cargoseada a ese Sí, tipo de sí, sí, historia. una sátira, una cargada total a lo que es el mundo Claro. del juego de rol. Donde nenitos se dedicaban Sí. a salir a Tenemos, salvar sí, el mundo del nuestro personaje, del el demonio, digamos. caballero Nikki Sí. y la bruja Kukuri eran Sí, los dos sí, sí. protagonistas que se embarcan en una aventura para derrotar al demonio Taro. Que estaba es gracioso porque salen de la ciudad para derrotar al demonio y el demonio vive al lado de la ciudad, Sí, o sea, se desviaron un claro, poco. pero entonces como era como el camino era demasiado corto y había que hacer algo entre medio de Había todo que eso. rellenar la historia Claro. y tomaron el camino más largo. Claro. Otro- Entonces, iniciando así la historia, realmente es un cago de risa. Hay que Sí, mirarlo, hay que es buscar la una serie. comedia que lo van a disfrutar mucho más lo que hayan jugado Los RPGs. RPG y más precisamente los JRPG, los Mm. RPG japoneses, o los juegos de RPG de tablero. De los tablero, mesa, sí, los sí, juegos- sí, sí, sí. los jugadores de mesa, conocemos varios que tienen mesa de Guiño, juego guiño rol. de nuevo para- Guiño, guiño, que conocemos varios que... Gente grande, gente Sí. adulta, que debería estar ya en su casa, sentado con bata, pipa, Tomando un café y no sí, estás jodiendo. tomando un ron y mirando Netflix, ¿no? Sí. Pierdan el tiempo haciendo mesa de rock. Sí. Es el futuro que nos espera la Argentina. Eh,
dijimos, nos quedamos en Telefuturo. Uno de los grandes precedentes que sentó Telefuturo acá en Latinoamérica fue que transmitió por primera vez la serie de Kenshin Uh, de Samurai X y fue el primer anime que se pasó acá en Latinoamérica que tenía los endings y los openings intactos. O sea, claro, los original originales en japoneses era una japonés. locura, una demencia para nosotros estar escuchando Claro, los porque temas en japonés. veníamos de escuchar siempre doblajes en mexicano. Claro, pero no solo doblajes fieles, o sea, en el caso, por ejemplo, de Yu Yu Hakusho en Canora Serial Manchete, Sí, tenía el opening original, o sea, con la animación original, claro, con el mismo tema, sí. pero doblado. Claro, Pero nosotros nos comimos cosas como Saint Seiya con ese horrible opening. sí. En Los español. guardianes del Qué universo. buen opening. Y Kurumada la pasó muy mal con sus versiones animadas acá en Latinoamérica Sí. porque después tuvo BTX, que BTX tenía Ah, un horrible horrible, opening horrible, también, que horrible, era horrible, que horrible. tenía una parte de la letra que decía computadoras, calculadoras y algo así, Sí. algo muy poético, que era una asquerosidad vomitiva. Sí. No la pegó mucho con el tema de los openings. Y veníamos así de openings experimentales, que era una cosa Sí. totalmente armada. Y llegó Kenshin con los openings cantados en japonés y fue una locura. Fue Sí. una locura. Nosotros andamos con las grabadoras grabando los temas, Con los cassettes ahí con los todavía. cassettes, con la cinta Sí. de De radio. 60 minutos grabando estos temas. Eh, Magic llegó a pasar bastante anime, dijimos Caballero Zodíaco, Dragon Sí. Ball, Lo de Sailor Rurouni Moon, Kenshin lo llegaron a pasar acá en Argentina muchos años después, hay mucho que después decirlo. por Cartoon Network, si no me Creo que equivoco, sí, creo la que cadena sí. de Cartoon Network. Eh, bueno, en cine estuvimos poco y nada. Acá en Argentina llegó Pokémon Saint Seiya, creo que fue el primer anime que tuvo una película que fue la única en cine, que Ah, fue cierto, el de sí, Abel, sí, la sí, película sí, de sí, sí. Abel. Bueno, después Dragon Ball va a tener cuando sea el Z, o sea, Sí, sí, bastante después tiempo después, sí, sí, sí. pasando la temporada del Z. Sufrimos mucho en Magic Kid, hay que decirlo, con Caballero Zodíaco, con Sí, sus infinitas repeticiones que llegaban a pasar, llegamos al santuario, tenían un pie en el sí, santuario y volvíamos al capítulo a 0. Iki Sí, apareciendo en el torneo intergaláctico. sí, Y perdíamos meses de nuestra vida sí. esperando Creo que habían pasado como 2 o 3 años de la repeticiones saga hasta de que las 12 recién... casas. Parecía que no existía. Era el agosto infinito de Sí, Haruhi, me parecía eso. nunca llegaba. Eh, y bueno, ¿qué pasó? La economía en Argentina fue de mal en peor. Tuvimos problemas económicos. Esto resintió en Magic Kid. Que empezó a bajar su calidad de animes que pasaban, o sea, Claro, la no... cantidad y la calidad. Empezaron a pasar obras más genéricas de anime. Habían pasado Slam Dunk, el Mm, irresponsable Capitán Taylor, Bucky, que antes ya habíamos visto en Red Manchete, dicho sea de sí, paso. Eh, Tuvieron su propio programa dedicado al mundo del anime, que era el Club del Anime, sí, sí, que sí, bueno, sí. nos dio un poco un panorama para conocer Pero no, todas algunas esas cosas cosas. empezaron a Sí, desaparecer ya con sí, la llegada del 2001, paulatinamente por ahí. fueron desapareciendo. eh, y llegó Locomotion, que fue el primer canal íntegramente de anime, que Pasó a animes pudimos ver si subtitulados. anime subtitulado y anime un poco de temática diferente también. Uf, Porque tuvimos Evangelion, tuvimos Cobo Vivo. tuvimos Boy Pop Phantom, que nos voló el sombrero. Boy Pop Phantom, que es una de las series que cada tanto hago ver a mis amigos que no han visto, porque fue una de las series que impactó mucho por la temática que veníamos siguiendo. De golpe nos encontramos con ese tipo de serie y era una cosa totalmente diferente. Creo que ellos también pasaban ahí Bulon Crisis, el Tokio Exactamente. 2040. Labyrinth of Flames, que Mm, era mucho ecchi. esos que cazan elfos, creo que también. Sí, Los que cazan elfos, otra muy buena serie también de fantasía. Aika, que era mucho Ah, Aika, fanservice y sí. todo lo demás. Digamos, se empezaban a ver ese tipo de temáticas por ese Fue culpa de entonces. Aika que tuviéramos después todo anime de fanservice, me parece, porque hasta ese entonces no había tanto, Sí, tanto, tanto, no era tan exagerado. y bueno, Ah, hay que ver, hay que rastrear un poco en la historia. y Y después cerró ese canal y de ahí ya tuvo que tuvimos, venir sí, otro. Animax, Y ahí vino y Animax. poco más. Algunos canales jugaron, se arriesgaron un poco, apostaron un poco a animes como Fox, como Cartoon Network. Mm, Llegó a pasar Naruto, por ejemplo. Kakato Fox, Sakura antes. sí, Fox llegó a pasar Pat Labor y Mm, por ahí otros animes de menor envergadura. Había algunos animes como Monster Rancher, que era una especie sí, sí. de Digimon, de Pokémon, sin demasiado éxito. Y muchas además venían eh,
muy recortadas y cambiadas por las empresas norteamericanas. Sí. 4Kids, Saban Hmm. y toda esa mala hierba que destrozó un montón de animes. Eh, Aparte de eso, creo que también tenemos que mencionar las revistas la que ya... forma en que nos llegaba a Sí. nosotros, o sea, no había internet, recordamos, no había internet, Estamos hablando de los no 90. había forma de Sí. conocer. Todo lo que nos llegaban eran mitos, Sí. mitos y leyendas, eran rumores y muchas veces nos metían el perro inventando una historia que no existían, que no eran verdaderas, y la única forma de corroborar esa información era a través de las revistas. Especializadas. Claro, las que nos llegaban en los primeros tiempos eran de España, mayormente, la Dokkan, la Minami 2000, la Hentai que comprabas vos No, no, no se compraba un amigo. en cantidades Nos industriales. compraba un amigo la Me revista. compraron un amigo la revista Hentai, Claro. que tenía la particularidad de venir con CDs que traían Sí. música, un poco de video, de mala calidad, obviamente, en aquel Sí. tiempo era muy mala Pero calidad. era la única forma de conseguir Sí, cosas de y anime. unas Me pocas pareció. cosas. Incluso era tal la demanda que teníamos nosotros de adquirir material relacionado con el anime, eso, que compramos muchas revistas de videojuegos Que también por los videojuegos, sí, pero a su vez también porque solían traer secciones dedicada a la cultura claro, japonesa, o a la revistas música. anexas, Sí. claro, que estaban relacionadas con la cultura japonesa. Hobby Consola, Superjuego, por ejemplo, traían revistas y secciones como Made in Japan y Japan Mm, Manía, donde hablan un poco de juegos que no salieron de la frontera de Japón, sí. por ejemplo, que tenían mucha estética anime. Eh, la Japan Manía traía, por ejemplo, idols, las idols japonesas, Sí. y un montón de cositas que nos servían a nosotros para recabar Eran datos. revistas, sí, eran revistas que en esa época yo recuerdo que costaban entre los 5, los 10 pesos, que hoy ya serían Sí, los 100 pesos, los 150 pesos, pero que bueno, en ese momento valía la pena porque no había otra forma de enterarse de las cosas. sí, 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 sí. Era un poco la forma nomás de tratar un poco el anime y el manga y las producciones japonesas en la revista era como una editorial muy acartonada, era muy formal, había mucho formalismo. Eso por ahí en Argentina se trató de cambiar después. O sea, cuando empezó a llegar, cuando aparecieron editoriales que querían abarcar esos temas también, Claro, claro, la más exitosa obviamente fue Ibrea con Láser, que que duró era un cago de risa. muchos años, claro, y cambió un poco la forma de Sí. hablar de los autores de la No, revista no te hablaban a los como usted, consumidores. sino de vos. Sí, sí, te trataban de igual a Sí, igual, digamos. Y eso ocasionó que tuvieran un sí. éxito y haya creado como una especie de subcultura en esa época que estaba muy relacionada e identificada con la forma de hacer revistas. Salieron otras como la Nuke y la Otaku con menos éxito, pero bueno, duraron lo suyo. Hasta que tuvo que llegar, bueno, el tiempo Del del internet. internet, O ya sea, el internet en los 90 existía, pero era caro, era lento. era muy Era muy lento. lento. Eso sí que había una parte, creo que en uno de los capítulos de los Simpsons, que Sí, Homero, no sé quién era, que miraba la computadora cargándose la imagen y estaba 10 años. Bueno, exactamente. yo me acuerdo las imágenes Era, que nosotros intentábamos en internet ir no a un ciber, todavía no existía el ciber en esa época, eran en las cabinas telefónicas que se instalaba alguna PC sí, con conexión a internet y uno iba para tratar de sacar imágenes era así, era de animes misión sí, imposible, sí. y uno buscaba de Oh Todavía My tengo, God, todavía tengo algunas de esas hojas con impresiones re buenas y estaban re no, que baratas en eran esa época también. impresiones que ocupaban un tercio de la hoja como máximo, era la Claro. máxima resolución que había. O sea, imprimíamos tres imágenes, o sea, ni pensar en un póster, No, no. en Eran una, imágenes chiquititas de mala calidad en la sí, computadora, o muy sea, pixelada. y tardando un eh, montón en cargarse, o sea. sí, incluso cuando vino después el tema de los ciber, de los cibercafés Claro, ya, bueno, ahí recién empezó a cuando hacerse. empezamos a tener cuentas, yo por ejemplo recuerdo que iba y en mi cuenta cargaba 8 12 horas y me pasaba Sí. las 8 12 horas intentando descargar La cosas. hora era 50 centavos, creo que era Sí, la hora, pero eran boludo. esas 12 horas para salir con 2 hojas, Sí. con 6 impresiones de anime, que O era un disquete cargado con imágenes con con 6, 7 imágenes, era todo lo que entraba en un lo disquete. más que había. Así Sí. que era el modo en que se conseguía, era lo que había en ese entonces. Y llegamos a nuestra época, ahora bueno, estamos en un panorama diferente. Sí, el Eh, internet no era lo que era antes, o sea, es bastante más rápido, la base por lo Está menos. todo ahí a la mano. Por ahí eso ha provocado que haya otra forma de vivir Ni bueno ni malo, es otra forma de vivirlo. Antes
las series que pegaban se veían en televisión y todas las seguían, entonces era como un fenómeno Claro, no era que masivo, masivo. claro, lo que pasaban era lo que tenías que mirar y no había, vos no tenías Claro, elección para mirar otro era de anime. lo que se hablaba, era de lo que pegaba y todos hablaban de Sí, eso sí. y todos compartíamos la misma experiencia de contar el capítulo que habíamos visto Claro. y hacer un poco de conjeturas e hipotetizar sobre lo que iba a Sí. pasar y lo que imaginamos que podía suceder. Hoy por hoy Hoy con internet existe el spoiler. claro, Ni no, siquiera y puedes hay tanques, conjeturar nada. sucede que hay tanques que pegan, por ejemplo, Eh, pero no masivamente, pegan globalmente, pero por ejemplo, vos viste Bleach, Sí, yo no la vi Bleach, yo vi, por ejemplo, Naruto, otro fanático de One Piece, no vio Bleach, no vio Naruto, entonces cierto. se genera esa variedad que está interesante, está buena, porque hay una sobrecarga de material, Mm. la cantidad de anime que se estrena por año Estamos supera el hablando, centenar. sí, 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 por año a ver, por temporada, o sea, cada 3 meses se estrenan entre 40 y 50 series por Sí, año, o sea, tienen, por cada por trimestre. temporada Sí, tienen. y entonces estamos hablando de que por año debe haber unas 150 series, o sea, es mucho, es mucho. Es muchísimo. Y hay que sentarse y elegir entre todo ese material. Claro. Y va pasando el tiempo. O sea, va pasando el tiempo porque yo todavía tengo series que recuerdo que quedaron ahí en la lista de pendientes del 2003, de 2007. Y uno se va enganchando con lo que va saliendo y va dejando Va pasando muchas. los años y ya se va Va alejando pasando todo lo muchas que cosas quería acá, uno ver. claro, Sí. claro. Así que tengo varias Mm, que, bueno, que posiblemente próximamente me siente a verlas, ya que el panorama de estreno está un poco sí. escaso de variedad, está retroalimentándose la industria de su propio, Está viendo mucho de su más de propio lo. O sea, material. vos viste ahora en estos últimos años uno ve una serie y ve 20 series que supuestamente son diferentes, pero son iguales Claro, a la primera repiten serie. una Sí. fórmula y como te decía, se retroalimenta un poco la industria de sí misma, o Mm. sea, sin buscar un poco otros horizontes y el tema de la innovación no es algo que se vea Por demasiado, eso demasiado será, seguido. por eso será que ahora muchas editoriales están buscando autores nuevos, pero no dentro de Japón, sino afuera, internacionalmente. Hay concursos, sí, por suerte están habiendo concursos ahora Mm, como concurso de la propia Suiza, sí, sí, hay un sí. concurso ahora vigente, concurso de Sí. Kodansha Y o de las que, páginas claro, y que especializadas. permiten gente del habla hispana, o sea, que participen. Antes eran bastante cerrados y participaban solamente eh, lo que eran coreanos, Sí, chinos, o sea, todo lo que era orientales. Y ahora abrieron un poco más sí, esa oferta de han mercado. habido autores coreanos y chinos que han publicado en Japón, en unos pocos También. casos. Ahora un reciente caso de un autor francés que va a publicar Ah, mira. eh, en Japón, pero no es lo más, obviamente. Pero Claro. esto del tema de los concursos permite que haya una posibilidad de publicar. Claro, y bueno, y con eso ellos están buscando novedades. Algo que Sí, deje de ser más de lo mismo, digamos. ojalá que esto tenga Sí. algún impacto en la industria y podamos ver. Por suerte esta temporada, ahora estamos en julio, Ujú. hay algunas cosas interesantes de ver, hay algunos trailers que se han mostrado también de series que van a salir Claro. para la siguiente temporada y hay algo siempre que O interesa, sea, pero siempre entre las 150 series sí, por año debe haber, así hay contado algo, con los dedos de sí, la mano, algo para mirar, sí. claro. No, yo lo digo porque se estrena con Mahojin Guruguru, no sé si te conté. Claro. Me No pagan, existía todavía la me tele. pagan por hacerle broma. No. Ah, Sí, sí, hay algunas cositas. Vatican Kiseki, que es una serie ahora sobre unos agentes del Vaticano que deben verificar los milagros que ocurren alrededor del mundo. una Eh, película de Makoto Shinkai por ahí que se está por alguna estrenar. película de Makoto Shinkai, la película que salió hace poco de Koe no Ah, sí, La Katachi. sordomuda. Hay algunas cositas que dan para mantenerse un rato de momento entretenido. Pero sí, sí, se está necesitando un poco un sacudón Mm, de la industria y que salgan algunas obras de autor, algunas obras innovadoras que marquen otra vez que marcan época. otro rumbo. Sí. Que recuerden los niños de acá a 10 años y como nosotros recordamos. Claro, eh, Ángel, León, Cobo Vivo, ese tipo de Exactamente, serie, que Oye vamos a por hablar Falta. después Sí. a fondo de esas series en particular y vamos a contar un poco del trasfondo, de cómo, de cómo se produjeron y de quiénes la produjeron. Pues generalmente muchas veces la gente habla de la obra y de los que están detrás se sabe bien poco y nada. Eh,
Y esto fue, creo que a grandes rasgos, lo que queríamos contar, de lo que Un queríamos gran, hablar gran, hoy. gran repaso así, muy a rasgos Fue, sí, generales. fue rápido, intentamos hacerlo rápido. Intentamos hacerlo rápido. Yo voy a Yo decir no esto. sé, Intentamos hacerlo rápido, pero sí, bueno, se alargó un poquito, o creo que este resumen entra en esa cantidad de tiempo que ustedes están viendo ahora. sí, Pero bueno, o sea, sí, la idea no era eso. mm, El objetivo era 20 minutos, creo que nos pasamos un poco de la raya. creo que habíamos dicho 5 al principio. Sí, Vamos a hacer un audio sí, de 5 minutos, vamos así a hablar que de 5 minutos para probar y claro, creo que pasamos un holgadamente ese poquito tiempo. ese tiempo. Pero Eh, bueno, vamos a ver qué salen los próximos programas que hagamos. Esto fue para probar, para ver cómo mm, sale. Vamos a hablar de, como dijimos, de temas relacionados con entretenimiento. Vamos a ver un poco de si probamos con videojuegos, claro. con anime. Vamos a ver qué nos pica en esta semana, que nos despierta un poco más de simpatía. Y vamos a hablar de ello la próxima vez. Y creo que va a ser un poquito más resumido el... Esperemos, roguemos al dios del manga, roguemos a Tezuka que sea más breve la próxima vez porque estamos quedando sin sin voz voz. ahí. Sí. Bueno, de mi parte esto es todo. De mi parte también. Yo soy Nix. Yo soy Gustavo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.